Europa está muerta y no lo sabe. ¿Europa es una potencia militar? Sí. La respuesta es no. ¿Europa es una potencia energética? Tampoco. Somos dependientes de todo el mundo. Hemos sido una potencia intelectual, Grecia, los clásicos, etcétera, la democracia, pero ahora mismo no pintamos nada en el mundo. No tenemos ejército, no tenemos tampoco energía para depender de nosotros mismos, dependemos de todo el mundo. Y Europa, para mí, aparte de que tiene poblaciones de las más envejecidas, yo creo que la más envejecida de todo el planeta, no está sabiendo adaptarse a la situación actual. Y los impuestos es otro ejemplo más, simplemente. Esto seguramente te interesa. Si nos sigues de cerca, tanto a Omar como a mí, te habrás dado cuenta que para nosotros la nutrición es una pata muy importante de nuestro estilo de vida, porque mediante el correcto manejo de la alimentación, de los macronutrientes, de las proteínas, las grasas, los carbohidratos, tú puedes literalmente cambiar tu cuerpo para conseguir tus objetivos. Perder grasa, ganar masa muscular, tener mejor salud, mejores digestiones, más vitalidad, mejorar tus hormonas, incluso mejorar tu descanso y tu recuperación. Pero sí, para ello necesitas realmente cierto nivel de expertise en la materia. Para eso, Omar y yo tenemos una recomendación para ti que nosotros hemos usado y usamos en el día a día, y es lo que explica en su formación Phil Hugo, nuestro amigo Phil Hugo, que lo tuvimos también aquí en el podcast. Si no has visto su episodio, después, cuando termines este, te vas a nuestro canal de Antifrágil Podcast y vas a ver el episodio con Phil Hugo, que fue increíble y aportó un montón de valor. Y si te interesa el tema de la suplementación, ese episodio te va a encantar. Lo que decía, para que puedas entender bien y traer buena nutrición a tu cuerpo y a tu familia, es importante que estés bien formado y sepas manejar bien. Él tiene un programa que se llama Keto Optimizado, que es buenísimo, es brutal, tiene un valor increíble. Y si realmente quieres profundizar en el tema y hacerlo bien, que es lo que nosotros te recomendamos, no de ir por casa, sino hacerlo bien y ver resultados de por vida, pues ahí tienes la formación con Phil Hugo, que tiene un precio ridículo, te lo digo ahí en voz baja, o sea, es súper asequible y el valor que tiene es increíble. Así que para mí es un honor poder recomendarte esta formación, que tanto Omar como yo pues seguimos, y básicamente ahí vas a aprender a manejar todo esto que te comento. Sin más, no te doy más la tabarra, y aquí abajo en la descripción del vídeo vas a encontrar el link para acceder al programa Keto Optimizado, que es el programa de Phil Hugo, y no te olvides de poner nuestro código antifrágil, porque así vas a tener un descuento a la hora de contratar la formación. Sin más, os dejo que seguís disfrutando del episodio. Saludos. Bienvenidos y bienvenidas a Antifrágil Podcast. Esto es Antifrágil Podcast, un nuevo episodio. Aquí con Omar, como siempre. ¿Qué tal estás? Buenos días, Uri. ¿Qué tal? ¿Has dormido bien? He dormido fenomenal. Muy bien, me alegro, tío. Hoy tenemos creo que es el primer invitado que nos viene a hablar de un tema que no hemos tocado aquí en Antifrágil Podcast. No solo hablaremos de eso, pero sí que tocaremos un poquito pues temas legales, temas fiscales. Ahora mismo estás pensando, ¡buah, qué aburrido, me lo salto! Para nada. Es súper interesante, nos va a dar un montón de tips prácticos y al final todos estamos sometidos, ¿no?, a la ley y a un montón de cosas que nos pueden pasar. Él es un crack sobre todo en temas de herencias, que también es una cosa que a veces no pensamos, pero es un melón. Aunque tu padre no sea millonario, te puede tocar una gestión de herencia y está bien saber cosas. Así que sin más, hoy con nosotros está David. Dicen que es inevitable los impuestos y la muerte, con lo cual inevitablemente pasamos todos por ahí. Sí. Primero, muchas gracias por invitarme, Omar, Uri. Es un placer estar aquí, así que mil gracias. Un placer. Encantados, tío. Aparte, el tema de herencias creo que es algo que, como dices, la muerte de impuestos nos toca a todos. Todos nos vamos a acabar muriendo y todos tendremos algún familiar que acabará muriendo y nos acabará dejando algo, por poco que sea. Bueno, no siempre. Bueno, deuda, quizás. Deuda. Por eso. Es muy importante saber, porque las herencias lo relacionamos siempre a un sí, voy a recibir algo, pero muchas veces, supongo, en las herencias es importante decir no. Exactamente. Explícanos en qué casos dirías que no a una herencia. Lo primero, cuando una persona fallece, es analizar qué te va a dejar. Qué activos, qué pasivos, qué deudas, tal.
¿Para qué? Para tú tomar la decisión si quieres o no aceptar la herencia, porque una vez que la aceptes con carácter general, se puede hacer alguna limitación. Si tu padre o tu madre tenía deudas, tú las asumes como tal, así que tendrás que fijarte bien en si te interesa aceptarla o no. Y si te interesa aceptarla, ver si quieres aceptarla con el límite de que si hay muchas deudas que luego se descubren porque no constaban en la herencia, al menos no afecta a tu patrimonio personal. Se pueden hacer aceptaciones así a beneficio de inventario, que se llama. Pero la clave primero es, voy a estudiar qué es lo que voy a aceptar y luego decido si lo hago o no. Para poner un ejemplo, imagínate, a mí de momento no me ha pasado, pero cuando muere un familiar directo que te deja una herencia, un piso, lo que sea, Sí. ¿cuáles son los pasos a seguir? El paso número 1 sería primero tener toda la documentación relativa a eso. Por ejemplo, hay que acreditar primero que esa persona ha fallecido. Parece una cosa muy obvia, pero hay que tener un certificado de defunción. Luego tenemos que analizar si hizo o no hizo testamento, porque quizá en el testamento dijo, le dejo a este hijo mío, Omar, que es mi hijo favorito, tanto, o le dejo a otro hijo menos, o lo que sea. Y una vez que tengamos esas otras cosas, ya entonces vemos un poco cuánto me va a corresponder de la herencia, cómo se va a repartir. Después hay que ver un inventario, como decía antes, qué me dejan mis padres, qué me deja esa persona que ha fallecido, cuánto vale, y luego, lógicamente, el peaje de los impuestos, que por ahí siempre hay que pasar. Un poco así los pasos rápidamente, se podía hacer más complejo, pero básicamente es eso. Hemos empezado súper fuertes y ahora que la gente ya está enganchada porque el tema es súper interesante, si te quieres presentar un poco y a la audiencia, que sepan un poco de dónde vienes, hacia dónde vas, en qué Perfecto. punto estás, eres abogado, ¿no? Exactamente, bueno, yo soy abogado y economista, tengo un despacho en Madrid desde hace cerca de 20 años, un poco más, y ya tengo estructura, trabajadores, etcétera. Yo empecé desde cero, con 0 clientes. Mi vida laboral es tan aburrida que pone una línea autónomo, no pone nada más, con lo cual llevo toda mi vida trabajando por mi cuenta desde los 20 y pocos años. Y a partir de ahí, bueno, pues a partir de una experiencia personal, mi padre falleció y tal, con 20 y pocos años, me encontré con la circunstancia de una herencia sobrevenida. Hostia. Sí, me la hicieron mal, digamos, yo tenía 20 y pocos años, tuvimos que corregirla. ¿A qué te refieres como sobrevenida? No, que era inesperado el fallecimiento, con lo cual me tuve que encontrar una herencia personal, que es la de mi padre. Vale. Entonces, digamos que no estaba dentro del plan. Y quien nos hizo en aquel momento los impuestos y tal, nos lo hizo mal, hubo que rectificarlo. Y entonces a partir de ahí tuve mi primera relación, digamos, con ese mundo de las herencias. Y como mezcla dos cosas que me apasionan, los números, yo soy economista, la fiscalidad y la parte jurídica, pues me di cuenta de que eso, que me lo había encontrado un poco de manera inesperada, me resultaba atractivo y a partir de ahí empecé a especializarme y hasta donde he llegado ahora mismo. Cuando dices que me hicieron mal los cálculos, ¿cómo se puede hacer mal un cálculo de una herencia? Porque supongo que es, bueno, pues te dejan tanto, pagas un tanto por ciento y punto, ¿no? Sí, pero es más complejo que eso, porque hay que ver que los repartos que se hacen, las adjudicaciones, los porcentajes que le corresponde a cada uno estén bien, que se hayan hecho bien los impuestos, porque esto no es presentar, no es como hacer una factura que calculo el IVA, el 21% de una cantidad y ya está. Es más complejo, hay reducciones, hay cosas que hay que tener en cuenta, hay plazos, en plazos muy breves. Entonces, si no cumple ciertos requisitos, que son en principio un poquito más complejillos, puede que tengan una sanción o que simplemente pagues menos de lo que te corresponde. Entonces, en este caso detectamos que estaba mal y entonces al final nos tocó rectificarlo en tiempo y tal, pero bueno, que con esa experiencia al final me sirvió para encontrar un poco en el punto en el que estoy ahora. Qué bien. Pues seguro estás ayudando, por lo que nos has comentado antes, a muchísima gente. Desde Antifrágil siempre intentamos traer ese punto de vista distinto, ¿no? Esa perspectiva, salir un poquito de la norma y saber que hay formas de hacer las cosas distintas y en muchos casos mejor para el afectado en este caso, ¿no? Las herencias en España, ¿todo el territorio español las trata de la misma manera? Pues no, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Dependiendo de dónde vivía, por así decirlo, residencia civil, la vecindad civil que se llama, dónde vivía el fallecido, hay una legislación u otra. Y luego cada comunidad autónoma tiene distinta normativa fiscal. O sea que puede que nos encontremos con una persona que haya vivido 10 años en Navarra, que se vaya a vivir a Sevilla y que se tenga que aplicar la legislación de Navarra para repartir su herencia y la legislación fiscal de Sevilla, en este caso Andalucía, para pagar impuestos. Así que es un ámbito, ya te digo, complejo, por eso hace unos meses saqué una formación para enseñar yo a abogados estas cosas y que se especialicen. Entonces, esa es la clave, ¿no? Un poco conocer que existen distintos sistemas en toda España y que es un auténtico mundo esto de las herencias, ¿eh? Tú que estás metido en el tema, yo por ejemplo no tengo ni idea. O sea, de hecho, como tampoco vengo de familia rica, ni me lo he planteado nunca, ¿no? Me van a dejar porque claro, la gente que no sabemos del tema, cuando le hablas de herencias, al menos por mi parte, pues piensas en, vale, sí, esto es un problema que tendrá alguien que esté en una familia donde hay mucho. Claro, entonces, ¿de quién van a ser los 30 chalets que tienen, los cochazos de lujo, ¿no? Entonces, pero para la gente normal, ¿qué plan le recomiendas que hagan o en qué tendrían que empezar a pensar
para cuando no estén sus padres o sus abuelos, aunque sean familias humildes, Sí. normales. Claro, es que mucha gente piensa que esto es de planificar las herencias y tal, es para gente que tiene dinero. Claro. Pero imaginemos simplemente un señor que tenga un bar o un restaurante, tiene que pensar que quizá en vida tiene que ir haciendo ciertas cosas para que su empresa se califique de empresa familiar y para que cuando sus hijos hereden esa empresa tengan una reducción del 95%. Hay una reducción del 95%. Para empresa familiar. O sea, casi del total. Muy Claro, heavy. Claro, al margen de luego la bonificación que tenga cada comunidad autónoma y otras reducciones. ¿La clave cuál es? Planificar las cosas. De hecho, el testamento es el vehículo más importante para la planificación de una herencia. Y mucha gente no tiene testamento. Vale, esto es un tema que me gustaría entrar porque te lo iba a preguntar con la pregunta anterior, ¿no? Esto del testamento, ¿en qué punto una persona se lo tendría que plantear? ¿Cuánto de importante es? ¿Qué dices realmente en el testamento? Y yo, por ejemplo, ¿tengo que pensar en un testamento ahora? Pues yo creo que todo el mundo debería tenerlo. Esto es como ir por ahí con cinturón de seguridad o sin cinturón de seguridad. Todo el mundo tiene que ir con su cinturón de seguridad puesto. El testamento, que puede parecer, bueno, yo como no tengo bienes me da exactamente igual. Pero también hay elementos que son cotidianos y que quizá no tengan nada que ver con precisamente la parte patrimonial. Os pongo un ejemplo concreto para que veamos de lo que estamos hablando. Yo recuerdo el caso de una persona que estaba divorciada y tenía un niño. Se había divorciado porque su ex era ludópata. Vale. Entonces, el planteamiento es, si yo fallezco, David, ¿quién me va a heredar? Pues evidentemente no tenía padres, tu hijo será tu heredero. ¿Pero quién va a administrar ese patrimonio? El padre, que es mi ex, anda, y mi ex es ludópata. ¿Qué va a pasar con el patrimonio mío que va a mi niño? Entonces, el testamento, ¿qué pasa? Que puede cubrir este tipo de contingencias para que puedas controlar quién va a administrar, por poner un ejemplo sencillo, el patrimonio de tu hijo en el caso de que tú fallezcas. Podemos ponerte 40.000 ejemplos así, pero como puedes observar, no tiene tanto que ver con la parte patrimonial, que también, sino con a veces situaciones cotidianas y puedes evitar un conflicto precisamente importante de esa manera. ¿Y en un caso así, qué se puede hacer, por ejemplo? Puedes nombrar, por ejemplo, como administrador de tu herencia para que administre el patrimonio de tu hijo a tu hermano, a tu hermana. Y no, en este ejemplo, tu ex estaría administrando ese patrimonio. ¿Y en el caso de que no quede familia, se puede asignar un abogado, se puede asignar una tercera persona? Puedes nombrar un administrador que no sea un familiar. Claro, o sea, te puedes buscar la vida para que no sea la persona, en este caso el ludópata o cualquier persona que tú crees que no sería... Pero si no tienes testamento, no puedes cubrir esa contingencia. Claro. ¿Vale? Hay 40.000 situaciones cotidianas del día a día que sí que puedes prevenir y, por tanto, el testamento es un instrumento seguramente de planificación, de herencia fiscal también, más importante que tenemos en materia de herencias. Lo hablábamos el otro día, es que la palabra testamento, la palabra muerte, la palabra todo eso a la gente le pone los pelos de punta, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha más gente que lo haría, pero por el simple hecho de no proyectarse a su propia muerte y decir, hostia, es que algún día me voy a ir, pues ni lo hace. Ya. ¿No? Es verdad. Sí, puede ser. Normalmente la gente, ¿a qué edad hace el testamento? Quizá demasiado tarde, porque la gente, hasta que no lo ve venir, por así decirlo, cuando tienes 20 años, evidentemente no te planteas este tipo de cuestiones. Pero a partir de los 50, por ahí, mucha gente ya lo empieza a hacer. O cuando tienes alguna circunstancia de un poco especial, pues me he divorciado o tal, pues oye, a lo mejor tengo que ver qué pasa, porque si me he divorciado y he puesto un testamento que le dejaba a mi ex no sé qué, pues en fin, este tipo de cuestiones. Esto se lo quería preguntar. Tienes que ir modificándolo a lo largo de la vida. Yo hago mi testamento a mis 40 años. A mis 50 han pasado un montón de cosas, a mis 60 otro montón de cosas y tengo que ir, ¿no?, cambiando, ¿no? Exacto. Un poco, Es un haciendo retoques, ¿no? Justo, es un instrumento vivo, con lo cual no tienes por qué estar sometido siempre a eso, porque quizás le has dejado bienes a un hermano tuyo con el que ya no te hablas. Entonces, tienes que coger y modificándolo y adaptando a tu circunstancia. Siempre ante notario, ¿no? ¿Se hace esto? Sí, hay muchas opciones, pero lo más lógico siempre es ante notario. Supongo que tú, como persona física, digamos, yo no me voy a levantar por la mañana, voy al notario y digo, mire, señor, quiero hacer un testamento. Supongo que me tengo que asesorar, algún abogado tiene que venir conmigo, decirme qué puntos son los importantes. Sí, uno siempre puede ir al notario. La única cuestión es que, hombre, como todo en la vida, si tienes la suerte de que la persona que te atiende pues tiene tiempo para dedicártelo, porque muchas veces van muy cargados de trabajo, no tienen tiempo para ayudarte, hacen el testamento habitual y ya está, ¿vale? Pero lo ideal que es, desde mi punto de vista, lógicamente, es buscar un abogado que esté especializado, porque los abogados, para que os hagáis una idea, en materia de herencia, me decía el otro día un profesor de la Universidad de Sevilla, reciben ahora mismo unas 15 horas de formación en herencias. Con 15 horas no sabes prácticamente nada. ¿En toda la carrera? En toda la carrera. Hostia. Imagínate cualquier profesión en la que tú hayas estudiado 15 horas y sin ver fiscalidad, sin ver nada de impuestos. ¿Qué conocimientos tienes para asesorar a la gente? Ninguno. Ese es el problema. Aquí entra un poco tu formación, ¿no? Que no sé si hemos hablado mucho de ello, pero tú te estás dedicando a esto, ¿no? A formar a otros abogados. Eso con es, tu yo, infoproducto. Justo, aparte de mi despacho, donde llevamos haciendo muchísimas herencias, 20 años por toda España, he sacado una formación en la que yo tengo muchos alumnos que es de toda España, de Asturias, de Granada, de 1000 sitios, donde yo les enseño cómo formarse en herencias y cómo ganar dinero con ello.
para que sepan también monetizar esta parte. Así que un servicio que a lo mejor no está prestando por miedo, porque es un ámbito complejo, hay impuestos, hay números, hay parte jurídica, técnica, no lo hacen por miedo y entonces en ese caso yo les enseño de manera 100% práctica, comparto cosas en mi despacho, o sea, todo 100% aterrizado. Y está funcionando, vamos, me están volando las plazas. Qué bueno, me alegro. Hay un punto que siempre he escuchado que, bueno, al menos me lo decía mi padre y en el mundo empresarial se decía, que es en Cataluña esto es un infierno a nivel de herencias. ¿Cómo definirías esta comunidad autónoma actualmente a nivel de herencias? En eso y en transmisiones patrimoniales, porque aquí estáis pagando por la compra de un piso un 10%, en Madrid en otras comunidades un 6%, con lo cual estamos encareciendo muchas cosas con impuestos aquí en Cataluña, ¿no? Y en materia sucesoria, en materia de impuestos, pues es seguramente de las comunidades más costosas, digamos, en términos económicos para el contribuyente. ¿Y cuál es la más barata? Pues estaría ahora mismo, casi te puedo decir un debate a ver quién es la más barata. En Madrid tenemos una bonificación de padres a hijos del 99%. En Andalucía tienen una exención hasta 1 millón de euros, con lo cual en muchas comunidades autónomas cada vez la tendencia es esa. Cuando tú falleces y tienes una relación muy próxima de parentesco con el fallecido, es tu padre, es tu marido, cada vez se va pagando menos. Si eres hermano, si eres sobrino, sí que entonces es cuando la tributación es mayor. Pero en Cataluña tenéis una tributación elevadísima. No sé si es la que más en España, pero de luego está por el top. El top 10, desde luego, lo tenéis vosotros. Entiendo que el truco imagínate, tienes a tu padre que se empieza a hacer mayor y dice, oye, pues vamos a hacer un cambio a Madrid porque tengo un buen patrimonio y quiero pasártelo. Como decías antes, el cómputo global es que la mayoría de años los has vivido en Cataluña y por mucho que hagas ese paso final para pagar menos en herencia, no es tan fácil, ¿verdad? Es relativamente sencillo. ¿Ah, sí? Sí, porque cuando una cuestión es la legislación sobre cómo se tiene que repartir tu herencia, pues a ti te tiene que corresponder una cuarta o una tercera parte de los bienes. Perfecto, eso se repartirá según la normativa de cada comunidad autónoma. Pero la parte fiscal, los impuestos, que es lo que más interesa a la gente quizá, sí que puedes modificarlo con relativa sencillez. Te pongo un ejemplo concreto. Una persona, para saber dónde tiene que tributar, en qué comunidad autónoma tiene que tributar cuando hereda, tiene que mirar dónde el fallecido ha pasado más tiempo en los últimos 5 años. Vale. Yo cojo y digo, ¿cuándo ha fallecido esta persona? Aquí. Tiro 5 años para atrás y pienso, ¿dónde ha estado viviendo más tiempo? 2 años en Barcelona, 3 en Madrid o 3 en Andalucía. Pues tributo en Madrid o en Andalucía. Así que no voy a decir que haya una cantidad de viajecitos pululando por España para ir a comunidades autónomas más ventajosas fiscalmente hablando, pero es relativamente sencillo. Una persona que tenga cierta edad, cambia su residencia, va a vivir físicamente. No deberíamos hacer ningún tipo de trampa. Claro. Va físicamente a vivir a comunidades autónomas con menor tributación y toda su herencia tributaría de esa manera. Wow. Supongo que hay mucha gente ahora que estará pensando, hostia, voy a enviar a papá y mamá a Madrid. Habrá muchos abuelitos ahora en tren de Barcelona a Madrid, o a Cataluña, o a Andalucía. ¿Cómo? Supongo, uno de los temas que yo sí también he visto a nivel familiar es que las familias muchas se llevan bien hasta que aparece la pasta y el tema herencias, ¿no? ¿Por qué hay tanto pollo siempre y tanto problema en tema de herencias, hermanos, hijos, todo eso? Pues imagino que, igual que pasa con los divorcios o cualquier empresa, por ejemplo, tienes socios, también a lo mejor tienes conflictos. Siempre que hay cualquier relación humana y hay algún tipo de relación de poder, económico, afectiva, divorcios, por ejemplo, etcétera, aflora quizá la parte más vil, digamos, del ser humano, porque a veces no son cuestiones racionales. Yo he tenido que estar en herencias en las que estábamos repartiendo una máquina de escribir. Te puedes imaginar una máquina de escribir. Papá quería que yo la tuviera y estar en una sala un hermano, otra hermana, en fin, a veces situaciones así. Pero sí que digo que con carácter general la mayor parte de las herencias no son así. Y si quizá pensáis en vuestro entorno, quizá la mayor parte de la gente se suele llevar más o menos bien. Aunque no me hablé mucho con este hermano mío, tampoco me voy a pegar con él en términos económicos. Pasa que resuenan más aquellas herencias que son más conflictivas, son las que nos llegan un poco más a la memoria, ¿no? Pero tengo claro que está claro que aquí cuando lógicamente hay que repartir dinero y tal, pues siempre el alma humana va buscando ese egoísmo. ¿Y qué es lo más surrealista que has visto en alguna herencia? Pues te podría contar 1000 anécdotas, la verdad. En una herencia, por ejemplo, yo recuerdo, como te digo, por ejemplo, estar en dos salas diferentes esperando que 2 clientes no coincidiesen porque no se llevaban bien, 2 personas que se llevaban fatal. Estar yo de intermediario con la pulserita que mamá me dijo que era mía, y en fin, esas cosas. Hostia. Lo hicimos muy bien, evitamos que coincidieran, hasta que al cabo de pocos días coincidieron en el cementerio y tuvo que ir a la policía. No me Hostia. Sí. Esto es muy extremo, ¿eh? Sí, casos extremos, pero bueno.
Bueno, supongo que hay mucha emocionalidad también en el tema de la muerte, el tema es algo, debe ser algo heavy, muy visceral. Y una falta de trabajo interior. Claro. Importante, ¿eh? Sí. Llegar a estos puntos. Falta de autocontrol. Sí. Y más en un cementerio, tío, imagínate. Pero bueno, cada uno tiene su proceso y sus formas. Sí. Hay una cosa que hay mucha gente que ha optado por este camino, que son las donaciones en vida. No sé bien cómo se hace, no sé si se considera una herencia, no sé cómo se paga o si tiene los mismos impuestos, pero hoy en día la donación en vida, ¿qué tipo de herramienta es? Claro, la mayor parte de los territorios, hay algunas excepciones como en Cataluña, hay algunos sitios forales, pero la mayor parte de España, básicamente una donación es lo que se llama actos intervivos. Es yo te hago un regalo que es un piso, y ya está. Y en principio, eso, al entregar una donación, entregar un regalo a un hijo, por ejemplo, lo sacas de la herencia, porque tú, el fallecido, ya no tendrá eso en su patrimonio. Yo heredo lo que tenía el fallecido en su patrimonio, lo he sacado. Ya es del hijo. Ya es del hijo, efectivamente. Mucha gente lo que hace es anticipar eso y se lo entrega al hijo. Pero con la administración, como es cautelosa también y siempre tiene un ánimo de recaudatorio, también tiene sus límites. Dice, oye, si tú has recibido de tu padre esto en un periodo determinado, te voy a hacer tributar en el impuesto de sucesiones como si ese piso estuviese en la herencia. Es una ficción simplemente para aumentar el tipo impositivo. Con ciertos límites, si tú a tu hijo le has entregado un piso, pues luego cuando tú fallezcas, si han pasado pocos años, por ejemplo, desde que tú lo donas hasta que tú falleces, te hacen pagar un poco más precisamente porque lo que no quiere la administración es que tú vayas reduciendo el pago del impuesto de sucesiones a base de ir fragmentando tu patrimonio. Te entrego esto, te entrego aquello y cuando yo fallezco no tengo nada. Bueno, pues hay algunos controles para evitar precisamente eso. Pero mucha gente lo está haciendo, ¿eh? Si no hay ningún problema, se puede hacer perfectamente y es algo perfectamente legal. Hay que ver la fiscalidad, ¿eh? Porque ¿Sería lo que más recomiendas realmente? O sea, esto yo creo que puede ser lo más típico, ¿no? De la gente normal, es decir, los papás tienen un pisito o una casa, se hacen viejos y algún día será de los hijos. Entonces, es mejor dárselo en vida, regalárselo en vida a los hijos o esperar a que se mueran y haberlo dejado en el testamento. ¿Cuál es la mejor vía? Habría que hacer un estudio dependiendo de cada comunidad autónoma, pero hay que tener en cuenta una cosa que mucha gente no sabe. Cuando tú le regalas a un hijo un piso, para la agencia tributaria, tu declaración de la renta, el que regala el piso, el donante, tiene que tributar como ganancia patrimonial como si lo hubiera vendido. Hostia. Entonces se hace una valoración del piso. El padre regala, o los padres regalan un piso a un hijo y tributan en renta como si fuese una venta, con la diferencia de que yo no tengo nada en el bolsillo porque lo he regalado, se lo he donado a mi hijo. Pero para la agencia tributaria, entonces, habría que ver en qué supuestos, porque hay una serie de exenciones, si ese piso tienes tú más de 65 años, es tu vivienda habitual, está exenta esa donación, con lo cual quizá puede ser interesante hacer una donación a tu hijo de tu vivienda habitual, porque en renta no vas a tener ese impacto. Porque no hay plusvalua tampoco. Es decir, si tú lo regalas, ¿en qué se basan para poder marcarte un...? Bueno, la agencia tributaria dice, tú eres muy generoso, Sí. pero eso tiene un valor y yo quiero cobrar de ese valor que tiene. Entonces, para la agencia tributaria es como si lo hubieras vendido. Dice, bueno, mi piso lo compré hace 20 años por 100.000 euros y ahora se lo dono a mi hijo por 300.000. Hay unos valores mínimos que hay que Precio de mercado, miran precio de mercado y hacen la diferencia. Exactamente. Tengo una ganancia de 200.000 y tributar. Dice, pero es que no he ganado nada. Entonces, mucha gente se encuentra luego la sorpresa, después de haberse una donación a sus hijos, de que cuando llega el año siguiente a la declaración de la renta, te toca pagar por haber donado a tu hijo un piso. Y eso mucha gente no se lo espera porque es poco intuitivo. ¿Y qué pasa cuando el piso es nuevo, por ejemplo? Ahora no pasa tanto, pero anteriormente, cuando los pisos no costaban $500.000 de euros, el padre, la madre, a veces, pues cuando se casaba el hijo, les compraban un piso, ¿no? Ujú. ¿Eso también es una donación en vida? Sí, por ejemplo, unos padres, lo comentaba justo ayer en la formación con los abogados, si los padres, por ejemplo, le compran a un niño pequeño un piso, a veces es habitual que los padres digan, bueno, pues a mi hijo le voy a comprar un piso. Sí. Si yo pago una cosa y es para ti, está a tu nombre, Sí. eso es una donación. Claro. ¿Vale? Si yo me cojo un piso, lo pago yo y lo pongo a tu nombre, ¿qué he hecho? Regalarte el valor del piso para que lo tengas tú, porque tú no lo has pagado, le pago yo. Eso es una donación también. ¿Ahí te cobran también como si hubieses ganado algo, la agencia tributaria, o al ser el mismo periodo de tiempo no hay plusvalua? Claro, lo que hay que ver es el valor entre lo que valía el piso y la donación. ¿Te refieres a que a la compra de un piso? Si le compra un piso nuevo y se lo da al hijo, Vale. ahí ellos tienen que pagar impuestos en base a una venta. Si los padres compran un piso nuevo y se lo regalan ese piso Sí, al hijo. sí. Claro, aquí la clave está en la valoración de ese inmueble. Si lo he comprado por 200.000 y al cabo de 3 meses lo vendo por 200.000, no tengo ganancia patrimonial. La clave está en los valores de adquisición y de donación. Y de donación. Vale. Hace tiempo, no me acuerdo muy bien, o sea, no podré poner el ejemplo perfecto, pero a lo mejor tú pillas la idea.
y le puede servir a mucha gente. Hace bastante tiempo, quizá un par de años, un amigo me comentaba algo que pasó en su edificio en Barcelona. Y era un tipo que se había quedado homeless, o sea, sin casa. Y estaba en la calle, estaba ahí, pues, por eso hablábamos de él, ¿no? Y él lo conocía su caso y me explicó, ¿sabes qué le ha pasado a este tipo? Le puede pasar a mucha gente que no se lo espera. Y dije, ¿qué le ha pasado? Y me dijo, no sé exactamente, insisto, pero iba por ahí. Era un tío que vivía con sus padres. No recuerdo si el piso estaba pagado o no. Tenían hipoteca, pero creo recordar que ya estaba pagada la hipoteca. A lo mejor no, pero lo que pasó es que sus padres fallecieron así un poco más rápido de lo que esperábamos y el tipo se quedó pues ahí en el piso solo y el banco le dijo, vale, tienes que pagar una cantidad que el tipo no pudo pagar y se quedó en la calle, se quedó en la casa del banco. Y mi colega me lo decía un poco frustrado porque creo que la casa estaba o pagada o muy a punto de pagar. No sé si conoces este tipo de casos. Puede ser algún caso del estilo siguiente, que es una persona acepta una herencia, no es conocedora de que hay deudas, hay hipotecas, etcétera, y el banco efectivamente, tú tienes que pagar la deuda que tuvieran tus padres. Porque Vale, o sea que ya estaba pagada seguramente. Tenía deudas la casa. O sea, si está pagada... Si está pagada, evidentemente ningún banco te puede quitar nada. Se queda el niño, se queda el hijo, digamos. Evidentemente, pasa a ti y te quedas con la casa. Pero si hay una hipoteca pendiente o una figura que utiliza mucha gente, que es la figura de la hipoteca inversa, que es ancianito o ancianita que no tiene herederos o tiene herederos muy lejanos, sobrinos, primos, y dice, oye, yo quiero tener un buen nivel de vida. ¿Qué es lo que hago? Hipoteco mi casa, recibo una renta mensual para complementar mi pensión y eso genera una deuda que ya la pagan a mis herederos. ¿Vale? Yo cojo hipoteco, tengo 70 años y tengo una pensión pequeña, pero tengo aquí un inmueble sobre el que estoy viviendo que tiene un valor importante. Lo hipoteco, hipoteca inversa se llama, el banco te va pagando una renta mensualmente, imagínate, 500, 600, 1.000 euros al mes, yo tengo un nivel de vida más elevado y esa deuda la pagarán mis herederos. Hostia. Perderán el piso y lo que haya dejado pendiente de pago. Qué fuerte. Se llama hipoteca inversa. Lo hace sobre todo gente que no tiene mucha relación o muy cercana con eso, porque claro, un hijo generalmente la gente no se lo quiere hacer, pero claro, si tiene unos sobrinos, unos primos... ¿no? Es como una putada para después quien lo hereda, que piensa que tiene un piso limpio y dice, hostia, que tengo 25.000 euros aquí de deuda extra, ¿no? Pero puedes renunciar siempre, ¿no? A una deuda tú, o sea, siempre, si ves un pollo raro... Claro, nosotros hicimos hace poco una herencia con una hipoteca inversa de 325.000 o 330.000 euros de hipoteca que había que pagar y los herederos lo aceptaron. ¿Por qué? Porque había más bienes. Vale, tengo esto con hipoteca, pero tengo una casa que vale 400 y pico mil, tengo 100.000 euros en bancos. Sí, etcétera. tú valoras todo, eso es. Pues te quedas el pack entero, no puedes escoger... Exactamente. La herencia no se puede someter, digamos, a condición ni a plazo. Puedes decir, mira, yo me quedo con esta parte y el resto no la quiero, ¿no? Eso es un todo y lo coges tal cual. A lo tomas o lo dejas. Eso estaría bien, poder escoger. Esto sí. Mira, la deuda no me apetece. No me apetece, salga del banco. El coche sí. Yo sí que he visto gente que no ha podido heredar pisos o casas por la parte líquida, digamos, de impuestos que tenían que pagar, ¿no? Porque claro, dice, hostia, ¿cómo me voy a quedar esta casa si tengo que pagar cuánto es de un piso, por ejemplo? Claro, es que depende de la comunidad autónoma, y depende de la relación de parentesco, etcétera. A lo mejor en Madrid y Andalucía pagarías poco y en otras comunidades autónomas pagarías mucho. Pero mira, nosotros tenemos un caso como el que estás comentando tú más o menos. Una persona que tiene que pagar en Andalucía 320 y tantos mil euros, calculamos el otro día, de impuestos de sucesiones. Porque es una relación, son tíos, son sobrinos, una relación de parentesco muy lejana. Y más alto. Y más alto, claro. Entonces, claro, puede suceder que digas, me sale pagar mucho, pero ¿y cómo pago esto? Porque yo puedo tener mucha herencia en inmuebles, pero no tener activos líquidos o activos financieros para pagar eso, ¿no? Entonces, hay sistemas, hay formas de pagar esa parte. De financiarlo. ¿Qué ejemplo, por ejemplo? Porque claro, tú no puedes vender el inmueble que vas a heredar hasta el momento que lo heredes. O sí puedes vender ese inmueble y con ese líquido pagar los impuestos y te dan un pequeño margen o una carencia de tiempo. Claro, hay varias formas de solucionar ese problema que mucha gente tiene, ¿no? Primero, existe el clásico aplazamiento y ya está. Pero claro, si tienes que pagar 300.000 euros, por mucho que te concedan 2 o 3 o 5 años, es una cuota importante. Gordo, sí. Pagar esa cantidad en un plazo tan breve es complicado. Que mucha gente, hay que buscar otras alternativas. Por ejemplo, mucha gente no sabe que si el fallecido tenía fondos de inversión, acciones, aunque no tuviera líquido en la cuenta, puedes pagar los impuestos contra esos fondos de inversión o esas acciones. Está regulado en el reglamento de sucesiones y se puede hacer. Otra cosa que se puede hacer es, mucha gente tampoco sabe que para garantizar ese aplazamiento puedes hipotecar los inmuebles a favor de la administración.
Tengo una casa, la hipoteca a favor, imagínate, de la Generalitat, de la Junta de Andalucía, de la Comunidad de Madrid, de aquí donde sea, la hipoteca para garantizar el pago del impuesto, como si fuese una hipoteca. Hay 1000 soluciones más. Y otra solución, por ejemplo, sería básicamente decir, vale, tengo una herencia, nos ha pasado hace poco con un cliente, y lo que hago es que vender mi herencia. Se llama técnicamente vender derechos hereditarios. De hecho, hay gente que se dedica a eso. Hostia. Hay despachos de abogados que lo que hacen es que se dedican a localizar herederos. Dicen, mira, ha fallecido un primo tuyo que hace 30 años que no le ves y hemos detectado que tiene un patrimonio importante. Yo me ocupo de todo. Yo me ocupo de... Y a lo mejor este ni sabía que se ha muerto. No, evidentemente. El primo Tenemos lejano. un caso así en el despacho. Hostia. Eran ¿Me primos... puede llamar alguien a mí? ¿Me puede decir, hay un primo tuyo súper lejano? Y yo, ¿qué dices? Tío, es una estafa, ¿no? Claro. Por eso estamos nosotros ahí. Yo fliparía. O sea, primero tengo que asegurarme que esto es cierto. Claro. Y después, suponiendo que es cierto, dices que me deja tanta cosa. Y tú mismo me dices, y no te interesa porque tienes que pagar tan. Claro, pues este cliente que no esperaba nada va a recibir 300.000 euros de pronto. Entonces, ¿qué sucede? Claro, como esto puede haber cosas raras, a todo el mundo le chirría. Claro. En este caso, nos han contratado ¿para qué? Para fiscalizar todas las operaciones. Oye, todo lo que se va a hacer va a pasar por mi abogado, etcétera, etcétera. Entonces, la gracia cuál es que el ejemplo que estaba comentando es, mis clientes podrían decir, mira, te vendo la herencia, te vendo los derechos hereditarios y tú te ocupas de hacer todos los trámites. Y a mí me das lo que quede después de haber vendido los pisos. ¿Vale? Y el despacho de abogados, la empresa que sea, se ocupa de hacer todos los trámites, vende todo, paga los impuestos. ¿Qué ha sobrado? 300.000. Vale, pues yo me llevo tanto y tú te llevas tanto. De cara a herencias entre empresas o una persona que tenga una patrimonial y tenga varios pisos, locales, lo que sea, y fallece y eso le pasa a un familiar, ¿funciona de la misma forma? Claro, la clave está en... Vamos a ver cómo preparamos nuestra empresa para que se califique como empresa familiar. ¿Y qué notas tiene esa empresa familiar? Básicamente no puede ser una patrimonial. Es decir, no puede ser una empresa que simplemente acumule inmuebles y ya está. Tiene que tener, esa es la clave, una actividad económica. ¿Y qué se considera actividad económica? Pues, por ejemplo, si yo tengo pisos y los tengo alquilados, que es una característica de una patrimonial, he acumulado mucho patrimonio, tengo inmuebles por toda España, por donde sea, y los tengo alquilados. ¿Eso es una actividad económica? La respuesta, dice la agencia tributaria, es que no. Porque tengo que tener una persona contratada, jornada completa, para que se considere que es una actividad económica. Y además tiene que tener sentido jurídico. No puedo meter a mi marido o a mi mujer para 3 pisos. ¿Vale? Entonces tiene que tener sentido económico eso. O bien eso, si tengo una sociedad que se dedica al alquiler, tengo que tener personas contratadas, en este caso una persona, jornada completa, para que se considere actividad económica. O una sociedad, una actividad normal y corriente, como decíamos antes, un restaurante o cualquier tipo de empresa. Si tiene actividad económica, luego yo se la dejo en mi testamento a los herederos que tienen la obligación de mantener esa empresa durante una serie de años y en ese caso, esto viene de directivas europeas y todo, por proteger la empresa familiar, tengo bonificaciones, reducciones en este caso, como decía, de hasta el 95%. O sea que puedo heredar una empresa, hemos hecho nuestras planificaciones en Alicante, recuerdo una que hicimos, y el ahorro es bestial, es de miles y miles de euros, porque una empresa, tú le dejas a una persona un patrimonio de 3 millones de euros, se lo dejas en una empresa que vale 3 millones de euros y no tiene nada que ver. El ahorro es increíble. Claro. Pues ahí podríamos aprovechar este giro para entrar un poquito más en fiscalidad. Tema impuestos. David controla mucho también, es asesor fiscal también. Y bueno, David estudió filosofía, economía y derecho. Tienes 3 carreras. Sí, 3 licenciaturas, de las de antes, de esas de 5 años. Y de las gordas, de las de antes. Y bueno, hablando un poquito, ya hemos comentado con varios empresarios durante estas primeras semanas de podcast el tema de impuestos. Conocimos bastantes personas que se fueron a Andorra, a otros países. El tema de las LLCs también, empresa en Estonia. Exacto. Se habla mucho del abuso fiscal en España. O sea, es un tema que está en todo YouTube. Sí. Así que yo creo que si puedes aportar aquí un poco de luz. También nos estarán escuchando emprendedores, gente que a lo mejor se está planteando emprender, autónomo, SL. Yo vendo servicios, yo vendo productos, yo soy youtuber. ¿Cómo podemos aportar un poco de luz a todo este tema? Yo lo primero que hago es que la gente pone mucho el foco en ahorrar impuestos en lugar de que su empresa crezca un por 2 el año que viene. Ya. Clip viral, chicos. Está muy bien pensar en, oye, quiero crecer muchísimo, pero está muy bien pensar en, tengo que ahorrar impuestos, saber cuánto menos pago, tal. Perfecto. Pero quizá tienes que poner el foco en, quiero que mi empresa el año que viene multiplique su beneficio por 2, por 3 o por 4. Una vez que estés en ese punto, sí que ya puedes empezar a utilizar estrategias fiscales, donde ahorro, cómo ahorro, aquí en España o fuera. Eso está perfecto.
Pero creo que a veces está la gente más pensando en el corto plazo, en voy a ver si me meto esta factura, voy a ver si ahorro no sé qué, y no en poner el foco en que tu empresa el año que viene multiplique sus ingresos. Sí, totalmente. Lo comentábamos el otro día, lo hablábamos en el podcast con Gerard, en Andorra. Él decía lo mismo, prefiero no bajar gastos. En cuanto a gastos de vida. Prefiero no ir ahorrando en gastos en mi vida, sino en pensar en expandir mucho más lo que hago. Y es muy interesante porque no solo decía prefiero, sino que no mostraba la lógica del tema. Decía, es que tú puedes, cortando hacia abajo, el margen es muy pequeño. Claro. O sea, bueno, sí, si al final estás dispuesto a vivir con 100 euros al mes, bueno, pero igualmente es pequeño, ¿no? Le vas a bajar hasta aquí. En cambio, subir tus ingresos, en teoría, es hasta el infinito. Claro. Correcto. O sea, puedes subir mucho. Yo sí que aprecio esa visión cortoplacista de mirar a ver quién me puedo ahorrar, y a veces estamos casi haciéndonos trampas al solitario de voy a intentar ahorrar por aquí o por allá, en lugar de, oye, ¿por qué tú no intentas que tu empresa crezca mucho más? Aporta más valor, o yo que sé, fórmate un poco más, ¿no? Y no tienes que recortar 20 pavos de aquí y 20 pavos de allá, ¿no? Exactamente. Es interesante, es una mentalidad muy abundante, siempre lo hablamos, Omar, ¿no? Un poco... Sí. A mí, hablando de este tema de otros países y demás, me ha quedado una pregunta pendiente sobre el tema de herencias. ¿Qué pasa cuando alguien vive en otro país? Pues lo estamos viendo ahora con youtubers y peña que se pira a Andorra, se va a Portugal, donde sea. Y de repente esa gente, pues, pueden fallecer. Lógicamente. Y tienen a los padres en Barcelona o a su hermana o lo que sea, o hijos, yo que sé. ¿Cómo funciona en ese caso? Nosotros hemos hecho herencias en el despacho en Iowa y hemos estado valorando ranchos. Hostia, es un puto sueño eso. Imagínate, sí. Además, el sistema anglosajón funciona de manera muy, muy diferente aquí, no tiene nada que ver con el resto, ni en Europa siquiera. Entonces, la cuestión está en que si tienes un punto de conexión con España, imagínate, tu padre está afuera, el fallecido está afuera, en este caso Andorra, donde sea, y tienes aquí familiares, algo vas a tener que hacer en España. En cuanto tengas algún punto de conexión, o bien herederos aquí, o bien que tengas inmuebles en España. Yo no tengo herederos, tengo un heredero aquí, pisos, y todo mi patrimonio está en otro lado. Perfecto. En cuanto haya conexión con España, aquí hay que pasar por caja. Hay que pasar impuestos. Sí o sí. Lo tienen bien montado, ¿eh? Sí, lógicamente tienen dos obligaciones. Uno, porque tú residas aquí, etcétera, o simplemente porque tengas patrimonio. Aquí muchas veces hacemos herencias de gente que vive en otros países, pero aquí tiene un inmueble por inversiones o porque el fallecido tenía aquí algún fondo de inversión o lo que sea. Hay que pagar por aquí. Y el tema LLC, que se ha puesto muy de moda, imagínate, estás haciendo pasta y alguien te dice, oye, ¿por qué no te miras el tema LLC? Puedes pagar impuestos en Estados Unidos, donde sea. ¿Cómo lo ves eso? Porque claro, va por modas todo esto, ya se sabe. Sí, generalmente Delaware, Nuevo México, donde se opaca un poquitín la información, no es cualquier sitio. Sí. Pero bueno, claro, yo el problema que veo de las LLCs, que se está abusando de esa situación, ¿vale? Porque la agencia tributaria siempre va un poco lenta, pero tiene 4 años para revisar todo lo que se ha hecho. Entonces, aquella gente que se ha ido arbitrariamente y venga, monto una LLC, que hago clic y la monto en Nuevo México y luego facturo y entonces tengo todo desde ahí. La agencia tributaria llega y tarda 4 años en llegar. Así que mucho cuidado con ese cortoplacismo del que antes hablábamos de voy a ahorrar algo de dinero de esta manera, porque quizá dentro de un tiempo no vas a poder justificar la realidad de las operaciones porque tú estás aquí en Barcelona, en Madrid o donde estés y vas a tener quizá un problema fiscal. Y sobre todo yo el problema que veo con las LLCs, que no digo que la rechace, simplemente que es un instrumento como todo, hay que utilizarlo para lo que se vaya a utilizar. El problema que veo que las LLCs, como el sistema que utiliza la gente generalmente es el de vaciarlas a final de año, el de para no tributar en España las voy vaciando, si lo haces bien te lo tienes que ir gastando el dinero. Entonces, yo quiero generar ingresos para gastármelos o quiero a futuro tener un ahorro, un patrimonio, invertirlo. Entonces, mucha gente o lo hace mal o lo tiene ahí y tiene que buscar la forma de gastárselo, quizá a veces de mala manera. Yo he escuchado por vídeos de YouTube y tal, y ya te digo, no tengo ni idea del tema. A lo mejor gente que sabe del tema está pensando, esto que dices es una locura, por eso de este tema no controlo. Siempre me asesoro bien por profesionales y hago las cosas bien y tal. Pero vi un vídeo de un tipo que decía, es muy interesante tener, pues por ejemplo, si vives en España y quieres vivir en España y no te quieres pirar porque te mola España, que es un caso de mucha gente, él tenía una SL en España y una LLC, no sé dónde, creo que en Estados Unidos. Y decía, yo decido dónde facturo. Solo trabajaba con servicios, él, no productos. Y decía, pues si me interesa pasar el 90% de mi facturación por la LLC, pues el 10% la paso por la SL. Y el tío decía como que la SL la tenía solo para tener presencia fiscal española, que le interesaba para ciertas cosas, créditos y cosas, y porque quiere vivir en España toda su vida.
pero dejaba lo justo, porque como se paga más que la LLC, dejaba lo justo como para tener un sueldo de 1.500, 2.000 al mes y pagar su pequeño local donde trabajaba. Esa opción también, ese mix, ¿cómo lo ves? Es el más habitual y la gente tiene una sociedad limitada aquí en España que tributa al 23% hasta 1 millón de euros y una LL de fuera que tributa generalmente al 0. Vale. Entonces digo, vale, pues yo desde aquí facturo a mi SL, la voy vaciando y dejo aquí muy poquito beneficio, con lo cual prácticamente no pago impuestos, pago, como dicen por ahí en vídeos de YouTube, lo que yo quiera, dejo el beneficio que yo quiera y ya está. La clave está en la valoración de esos precios de transferencia, esa operación. Imagínate, mi empresa LLC le presta unos servicios de marketing digital a mi empresa española. ¿A qué precio está valorado? ¿Está a precio de mercado o lo estoy sobrevalorando? Entonces, esto como todo en la vida es hasta dónde te quieres arrimar. Claro. Si te quieres arrimar mucho, pues te estás asumiendo un riesgo que si algún día tienes alguna comprobación fiscal, lógicamente se verá. Ya te digo que yo creo que me parece bien la gente que utiliza estrategias fiscales de este tipo, pero la clave para mí es que sean sostenibles en el tiempo, que no sea simplemente un tapar un agujero hoy. Y que yo, si tengo una LLC, es porque ese dinero, ¿qué voy a hacer con ese dinero? ¿Quiero ahorrar para el resto de años? ¿Quiero generar ingresos? ¿Quiero generar un crecimiento a futuro de ese año? ¿O simplemente quiero gastármelo y ya está? Entonces, para mí la clave es eso, una estructura que sea a largo plazo, porque tú como empresario generalmente siempre miras el largo plazo, no miras el corto plazo. También supongo que al ser un concepto tan nuevo, no sé cómo de nuevo es el tema del LLC. Yo no lo había escuchado, bueno, hace un par de años o menos he escuchado sobre eso. Supongo que Hacienda se está poniendo al día, actualizando, porque claro, ya tienen lo suyo, supongo, en este país, como para actualizarse en temas de este, ¿no? Pero sí que hay un punto que creo que este formato más de ir a otros países, buscar formatos de este tipo, es mucho más normal en personas que se dedican al online, ¿no? Hoy en día tenemos pues, Instagramers, YouTubers, todo eso, ¿no? Infoproductos, etc. Y también vemos que el gobierno, como ha pasado con Shakira, coge personas para crear ejemplos públicos, ejemplificar, digamos... Decapitar en público. La estáis cagando, pues cojo a esta persona que factura 5 millones al año con un curro que todo niño de 18 quiere tener y así me aseguro de esos niños de 18 se les pone el culillo bien así, apretado, del miedo a que los pillen en un futuro y así ya corto cabezas, ¿no? ¿Qué tipo de sentencias tienen este tipo de...? O no sé si hay ya histórico a nivel de... Sí, hay mucho histórico y hay casos como el de Xabi Alonso, futbolista, que fue a Hacienda y se enfrentó y luego lo ganó. Porque hay que tener en cuenta que aproximadamente la agencia tributaria pierde aproximadamente el 50% de los juicios. Imaginad un cirujano que el 50% de las personas que opere se los cargue. Joder, te lo piensas, ¿eh? Para hacérselo pensar. Simplemente para pensar que quizá el trabajo que está haciendo la agencia tributaria, cuando va contra un contribuyente y luego pierde en sede judicial, el 50% de los juicios es porque quizá no lo están haciendo muy bien. Y porque hay evidente abuso, porque el contribuyente, ¿qué hace? Primero tienes que pagar y luego recurrir. Voy contra ti, considero que estás haciendo las cosas mal, me pagas y luego ya si quieres recurres. Pero de momento te toca pagar o avalar la cantidad que te estoy diciendo. Y a partir de ciertas cantidades, a partir de 120.000 euros, se considera que hay delito fiscal y ya la amenaza es con cárcel. Entonces, claro, si yo te pongo encima de la mesa, tienes que pagar esta cantidad, puedes ir a la prisión, etcétera, tú negocias de una manera que no es muy justa, porque tú a lo mejor prefieres pagar y no ir a un procedimiento judicial, porque dicen, mira, pago, llegamos a un acuerdo, o no, prefiero no tener una sentencia por el riesgo a eso. Y encima cuando son personas conocidas que tienen un impacto mediático que le afecta a su carrera, la gente les va a criticar, etcétera. Pero es el caso de Xabi Alonso, que es uno de los más conocidos, digamos, el futbolista de Real Madrid, el exfutbolista, fue a juicio contra la agencia tributaria jugándose el tema de la prisión y lo ganó. ¿Era una LLC en su caso? ¿O? No, tiene estructuras, si no recuerdo mal, en Portugal, etcétera, porque esto de las estructuras del LLC que comentábamos no es una cosa nueva, digamos los futbolistas y tal lo han hecho toda la vida. Han cedido generalmente sus derechos de imagen a empresas que casualmente estaban domiciliadas en sitios con menor tributación, para lógicamente pagar menos impuestos. Se ha hecho siempre, no es una cosa novedosa. Y lo siguen haciendo grandes corporaciones. La clave está en eso, en que tú al final, como persona particular que eres y que te pone encima de la mesa la posibilidad de ir a prisión, pero si pagas una cantidad importante y reconoces que has estado pagando menos impuestos, te evitas la presión, ¿qué haces? ¿Te la juegas todo a una sentencia? Pues hay gente que paga, pero eso luego hay mucha gente que prefiere no arriesgarse a eso. Y eso para mí es una posición de abuso, porque si tú sabes que primero tienes que pagar, ya de momento mucha gente no va a poder continuar con el procedimiento. Quizá grandes patrimonios sí, pero una persona normal y corriente, primero me pagas o me avalas esto y luego ya si quieres recurres. Pues hombre, es una situación. Y luego ya te digo que encima si la agencia tributaria pierde el 50% de los juicios aproximadamente,
es porque realmente no lo están haciendo del todo bien. Pero les da igual, la máquina recaudatoria es tan bestial que puede machacar a muchísima gente. Entonces, para mí el sistema es perverso. Y peña como, por ejemplo, Shakira, ¿no? Que no sé cuánto tiene que pagar ahora, pero se Sí, enfrentaba a una pena incluso de cárcel, no sé si 20 millones de euros. Esta gente, con la de pasta que tiene y la de asesores que pueden pagar, ¿por qué no lo hacen bien? Claro, la clave está en qué es hacerlo bien. Porque es cierto que siempre hay un ámbito gris. Vale, Ámbito gris en el que precisamente, si todo fuese A o B, no habría ningún problema. La gente o pagaría o no pagaría impuestos, estaría todo muy claro. Pero como siempre hay interpretaciones, situaciones en las que no es todo sí o no, sino que yo he montado esto y parece que es así, porque en ese ámbito gris todo es interpretable. Y yo creo que precisamente hay un ánimo deliberado de que haya cosas grises. Porque si es algo gris, es susceptible de interpretación y yo como maquinaria del Estado que soy, puedo evidentemente utilizarlo en mi beneficio. A río revuelto. Se parece que hay más interés por recaudar Claro. que por ser justos. Absolutamente. Esto a un emprendedor, como nosotros, que somos emprendedores, empresarios, le genera inseguridad. Estar en España, que es un país espectacular a nivel clima, a nivel gente, a nivel todo, ¿no? Comida. Pero genera inseguridad. Sobre todo los que no controlamos del tema. ¿Qué tips podríamos dar a emprendedores, gente que está aquí haciendo bien las cosas en España, pero que sabe que tiene opciones? Que pues, se puede ir a Andorra, se puede ir a Portugal. ¿Qué opciones hay para una persona que está emprendiendo en el ámbito online? ¿Ya le va bien? ¿Vive de eso? ¿Qué le podrías decir? Que, oye, mírate esto, te interesa por esto. ¿Por qué es interesante Portugal? ¿Por qué Andorra? Yo tengo claro que para evitar riesgo que comentábamos antes, lo ideal es irse a vivir al sitio donde tengo que tributar. O sea, hacerlo bien. Eso es. No estar aquí haciendo malabares de estoy en Que haya España. una coherencia entre el lugar en el que tributo y en el que vivo. Si quiero tributar en Andorra un 10%, genial, me voy a Andorra. No cojo y simulo que estoy en Andorra, activo y desactivo teléfonos móviles, luces de la casa, etcétera, según me interese. No, yo estoy en Madrid, pero el teléfono realmente está en nombre de otra empresa y desde Andorra alguien está llamando para hacer que parezco que vivo ahí. Mucha gente utiliza este tipo de sistema, historias de estas. este tipo de cosas. La clave para mí es que te quieres ir a Portugal, perfecto. Vives en Portugal y lo haces de esa manera. Para mí es lo más coherente y es lo que menos riesgo evita porque al final la naturaleza de las cosas es la que te lleva a ser así. Y que mucha gente no lo sabrá seguramente, yo no lo sabía. En Portugal no sé, pero en Andorra no tienes que vivir los 12 meses. No. Pues hay unos límites, ¿no? Sí, el concepto de residencia fiscal básicamente es que tienes que permanecer al menos 6 meses en algún territorio. Si tú estás en Andorra viviendo más de 6 meses al año, serás residente fiscal en Andorra y luego el resto, pues de vacaciones y tal, te vas a España, donde te dé la gana. Pero sí que tienes que ser residente fiscal para poder tributar en ese sitio y beneficiarte, lógicamente, de la legislación que tenga ese país. Pero la clave está en residir físicamente si no quieres asumir un riesgo, como decía antes, hasta dónde te quieres arrimar, ¿no? Claro. Y antes antes comentábamos que Andorra era un sitio interesante porque no se considera un paraíso fiscal. No se considera paraíso fiscal y tiene una tributación de aproximadamente un 10%. Con la ventaja de que no tienes que repartir dividendos. Vamos a poner un caso normal. Sí, que se vea la diferencia entre España, empresa en España, empresa en Andorra. Tú en España, imagínate que has ganado 100.000 euros con una sociedad limitada. Tienes que pagar el impuesto de sociedades un 23%. Hay una reducción durante los 2 primeros años de un 15%. Vamos a poner el caso normal. 23% de los 100.000 euros. Ya está, ya he pagado eso. Pero lo que sucede es que yo el dinero lo quiero yo, no mi sociedad. Claro. Tendré que o facturar a mi mercantil o repartir vía dividendos. Así que me puedo ir a tributaciones del 40 y tantos %, si lo reparto vía dividendos, por los 100.000 euros que he facturado, que he ganado de beneficio. Esto en Andorra tributas un 10% y ya está. Entonces, el ahorro fiscal es bestial. Motivo por el cual mucha gente se está yendo y motivo por el cual Andorra empieza a poner límites porque no quiere que se le llene de youtubers y de gente así, ¿no? Claro. Básicamente por eso. Entonces, yo para mí la clave es que si aquí en España empiezas a ganar dinero y te va muy bien, puedes hacer cosas, etcétera, pero la mayor parte de la gente se acaba marchando cuando puede. Y el famoso Suiza de los años 90 que... Bueno, incluso pasaba con Suiza, con Panamá, con varios... Esos sí que son paraísos fiscales, ¿verdad? Suiza no es paraíso fiscal. Para ser paraíso fiscal básicamente es muy sencillo. Tienes que aparecer en una lista. Hay una lista que sale de paraísos fiscales, buscáis en internet paraísos fiscales, agencia tributaria, OECD, hay distintas listas y ahí está. Islas Caimán, etcétera, etcétera, una serie de islas. Entonces, ¿Suiza? Suiza no es un paraíso fiscal. Suiza lo que pasa es un paraíso, de hecho, no es un paraíso, mejor dicho, Suiza es un país 100% seguro a nivel bancario. Tiene franco suizo, con lo cual bueno, tiene mucha estabilidad. Siempre han jugado mucho con el secreto bancario, aunque es cierto que si reciben requerimientos de juzgados de España tienen que informar. Hay lógicamente límites, pero bueno, son bastante reacios a facilitar información.
Lo que sucede con Suiza, por ejemplo, ahora ya no, pero lo que ha sucedido mucho es que son países, lo que yo llamo amigos de paraísos fiscales. Tú directamente no puedes trabajar o no deberías trabajar, si lo haces bien, entre España y un paraíso fiscal. Alguien que esté calificado de paraíso fiscal. Islas Caimán, por ejemplo. No es inteligente hacerlo así, nadie lo hace así. La gente busca países intermediarios, países que yo llamo amigos de paraísos fiscales. Porque tú lo haces directamente y la agencia tributaria lo tiene súper controlado y tiene sus límites y sus restricciones. Si lo haces a través de Suiza, monta una empresa en Suiza y esta a su vez sí que colabora con otra empresa que está en las Islas Holandesas. En fin, se buscan intermediarios para no hacerlo directamente. Y Suiza, por ejemplo, es uno de ellos. Holanda también es otro. Irlanda también funciona bien. Pongamos que un emprendedor se va a Andorra, alguien de España, y mínimo tiene que residir esos 6 meses, pues diré que el tío dice, vale, pues voy a estar 7 meses en Andorra y el resto, pues donde quiera. ¿Quién controla eso? ¿Cómo se controla? Partiendo de la base que el emprendedor lo quiere hacer bien, ¿eh? O sea, que quiere... Sí. ¿Cómo lo hace? Vale, muy avisas, sencillo. digo, mira, he pasado la noche aquí en Andorra y... No, lo único que tú tienes que tener, eres el primer interesado en que quede muy claro que resides allí. Vale. Porque la agencia tributaria española, si ve y puede acreditar que tú no lo estás haciendo bien, te va a tributar por España, la legislación española. Así que, ¿tú qué tendrías que hacer? Primero, cuando tú cambias de residencia, comunicar a la agencia tributaria, me he ido a este sitio. Haces un comunicado. Una comunicación oficial, la agencia tributaria, un modelito que hay para comunicar tu domicilio. Me he ido a tal sitio, perfecto. Ya se lo ha dicho oficialmente. Lo segundo que tendrías que hacer, apagar todo tipo de activadores que consten en España que hagan pensar a la agencia tributaria que resides ahí. No tiene sentido que yo esté empadronado en una casa en Madrid, en Barcelona, no tiene sentido que tenga un teléfono móvil aquí. Para un gimnasio en Barcelona. Exactamente, Bueno, Barcelona. igual, si viajas puntualmente para ver a tu familia, cosas así como un gimnasio, ¿sí que puedes tenerlo o no? Perfectamente, puede ser, no, nada te lo impide. Son ¿vale? las zonas grises, ¿no? Ya. Claro, sí. Pero la clave está en eso, en que tú actives detectores de que resides en Andorra, pues tienes ahí pues todo tu médico, etcétera, etcétera. Vale. La luz, el agua está a tu nombre. Tienes que deliberadamente pensar que quieres que esté a tu nombre para que conste que esté a tu nombre. Y evitar que no haya ninguna cosa que pueda hacer pensar a la agencia tributaria, si lo quieres hacer bien, que sigues residiendo en Madrid. Porque a lo mejor te cambiaste esa casa en la que tú estabas, en Barcelona, por ejemplo, están viviendo tus padres, pero tú no has cambiado la luz y sigues dando la luz a tu nombre. La casa en la que vivías se la han dejado a tus padres y residen ellos ahí y no has cambiado la luz, por ejemplo. Con lo cual hay un dato de la agencia tributaria que dice, oye, pero si aquí, según Iberdrola, información que recibe la agencia tributaria, tú tienes aquí consumos eléctricos. Entonces, ¿qué te interesa? Hacerlo bien. Es apagar, digamos, toda la información que tengan en España y activarla en Andorra para hacerlo correctamente. Y dada la información, en muchos casos el exceso de información que tenemos hoy en día, pero la gente se hace más preguntas, tiene más acceso a fuentes que antes no había. ¿Hasta dónde? Porque antes comentabas que poco a poco Europa está haciendo el cerco más corto, más apretado, digamos, ¿no? Para controlarnos un poco más. Pero ¿hasta dónde pueden tirar del hilo? Porque llegará un punto... bueno, mira lo que pasa en Francia ahora mismo, que hay una queja, o lo que estábamos viendo con los agricultores, ¿no? Al final esto es algo que nos afecta a todos. No estamos yendo a un nicho específico de profesión. Estamos hablando de que todo el mundo está puteado con los impuestos. Y no hay una respuesta a nivel gubernamental que digas, coño, es que esto es Suiza. Suecia o Noruega, ¿no? A nivel de pues, beneficios sociales y demás. ¿Hasta dónde crees, o cuál es el futuro de España? Porque, claro, cada vez más la riqueza se va a ir de este país. Entonces, ¿qué nos vamos a quedar? ¿Con todo lo demás? ¿Y cómo que tendrán que subir aún más los impuestos porque hay menos riqueza? O sea, ¿hacia dónde estamos yendo? Para mí Europa está muerta y no lo sabe. Europa es una potencia militar. Para mí Europa está muerta y no lo sabe. Para mí, ¿Europa es una potencia militar? Sí. La respuesta es no. ¿Europa es una potencia energética? Tampoco. Somos dependientes de todo el mundo. Hemos sido una potencia intelectual, Grecia, los clásicos, etcétera, la democracia, pero ahora mismo no pintamos nada en el mundo. No tenemos ejército, no tenemos tampoco energía para depender de nosotros mismos, dependemos de todo el mundo. Y Europa, para mí, aparte de tener poblaciones de las más envejecidas, yo creo que la más envejecida de todo el planeta, no está sabiendo adaptarse a la situación actual. Y los impuestos es otro ejemplo más, simplemente. Estamos en un mundo globalizado en el que, haciendo 2 clics, vas a tributar donde te dé la gana. Y en lugar de pensar en formas para que la gente tribute aquí y pague impuestos y que sea un continente amigable, lo están haciendo al revés. Vamos a poner bloqueos, vamos a poner limitaciones para que la gente, en lugar de estar aquí a gusto y tributando, se vaya.
Entonces al final es como si dices, eso es como las compañías de teléfono malas que dicen, tengo una cláusula de permanencia y no te puedes ir. Pues hombre, yo prefiero no tener a una persona atada, sino que voluntariamente se quiere quedar. Es el problema que tenemos. Hay una cosa que escuché el otro día y decían, tal y como está el patio en España, mejor que, si te puedes ir, mejor que te vayas antes de que te vaya muy bien. Por el tema de la exit tax y todo esto. Si lo puedes explicar un poco. Sí, básicamente consiste, así un poco técnico, básicamente consiste en que cuando tú tienes una empresa y te va muy bien, si te quieres ir, te valoran la empresa como si la estuvieras vendiendo, por así decirlo. De tal suerte que dicen, oye, tus participaciones, montaste una empresa por 3.000 euros, ahora valen tanto, pues tienes que pagar impuestos. Hay una especie como de límite a la salida. Vale, esto a mucha gente le limita, ¿no? Incluso hay casos, yo tengo algún conocido de que se querría ir, pero lo que le clavan por irse, el tío ya se queda, ¿sabes? Claro, y precisamente es para eso lo que decíamos, la estrategia de las malas compañías de teléfono. Te tengo esclavizado conmigo porque si no te irías. Pues vamos a intentar generar un sistema que haga que la gente quiera estar aquí y no que yo evite que se vayan. Claro. Hay un punto que también me rompe bastante la cabeza debido a esta nueva ola de profesiones, sobre todo a nivel online, ¿no? El otro día lo estábamos viendo en un vídeo donde nombraban a un un influencer muy famoso que vive en Miami, es español y demás. Y lo culpaban de que parece ser que le estaban inspeccionando porque cobraba todo por PayPal y que, bueno, eso era un poco... estaba en esas aguas grises, ¿no? ¿Qué está pasando con estas formas de cobrar intermedias como PayPal, Waze, Revoluts, bancos online que no sabemos bien dónde están las sedes, queda todo como, bueno, hasta los 50.000 euros no hay que informar al país de origen? ¿Qué está pasando con todo eso? No hay que confundir el medio de cobro, que puede ser Stripe, puede ser PayPal, lo que sea, yo puedo cobrar a los clientes como quiera, y luego, si ese dinero que he cobrado tributa o no tributa. Claro. No hay que diferenciar. Yo he cobrado de este medio, como decíamos, Wise o lo que sea, y luego la clave está en dónde tributo o no tributo. Eso es una cosa. Y lo segundo es que cualquier español que tenga cuentas en el extranjero tiene que informar a la agencia tributaria cuando estas cuentas son de 50.000 euros para arriba. Simplemente informar, no hay que pagar nada. Si ese dinero ha tributado, lógicamente, yo tengo ahorro, me lo puede mandar a Suiza, perfecto. Lo dejo ahí, pero tendré que informar de ese saldo. De hecho, ha habido procedimientos judiciales contra la agencia tributaria porque las sanciones que imponían por no informar, simplemente no informar, eran extraordinarias. Era un abuso extraordinario y la Unión Europea ha rectificado a la agencia tributaria en ese sentido, porque simplemente mucha gente mayor que había trabajado en Suiza, por ejemplo, de joven, tenía ya ahorros y no le habían informado y la agencia tributaria le sancionaba por no comunicarlo. Para que es un poco hasta el nivel de control que tenemos. Y lo que decía antes de, oye, los medios de pago es una cosa y luego dónde yo tributo es otra. Pues supongo que la agencia tributaria corta por el mismo rasero a todo el mundo. O sea, a ellos no le expliques tu historia personal o eso, ¿no? He trabajado en Suiza en no sé qué y tal. Supongo que tienes que entrar en procesos ya legales para que empiecen a rascar y todo eso, ¿no? Claro, en este caso, ¿qué sucedía? Que simplemente por informar, gente que tenía los ahorros ahí, no es que hubieran hecho nada raro, tenían unas sanciones tan importantes que la gente las empezó a recurrir, las han llevado a Europa, claro, y les han dicho que es un abuso lo que estaba haciendo la agencia tributaria española y ha sido prácticamente desestimada la mayor parte de las sanciones y han cambiado el sistema ahora y ahora ya las sanciones no son tan bestiales como eran inicialmente. ¿Todos los países de Europa están así de, digamos, de jodidos a nivel de impuestos? Mi experiencia es que se parecen todos bastante. Pensad que al final vamos hacia una armonización fiscal. Es verdad que no todos son iguales. Yo creo que estamos en el punto, seguramente, como decíamos antes, en el top 5, digamos, de los peores en ese sentido. Hostia. Es fuerte, sí. ¿eh? Es fuerte, sí. Top 5. Claro, la cuestión está que para un emprendedor España no es un sitio agradable. No. Lamentablemente no es agradable porque tenemos una fiscalidad, pero también unos costes de contratar trabajadores muy elevados. Una legislación laboral que no es muy favorable al mundo del emprendimiento. Entonces, si tienes una legislación laboral rígida, en la que tú contratas gente, pero si te va mal no es fácil despedir, o al menos sí es fácil, pero es caro despedir, con lo cual tu empresa no se va a poder adaptar a los distintos sistemas, a los distintos niveles económicos que se vayan produciendo en tu negocio. Y una legislación fiscal que también es elevada, que también encarece bastante la actividad profesional, no es un sistema sencillo. Pero aún así yo siempre pienso lo mismo, los impuestos están aquí, la normativa laboral está aquí,
pero se puede sobrevivir a esta situación. Si tú realmente pones el foco en que tu negocio crezca, a intentar mejorar tu actividad, mucha gente, ¿qué es lo que pasa? Que lo único que hace es quejarse. Claro. Es que los impuestos en España, es que la legislación laboral, perfecto. Pero con todo esto hay gente que se hace millonaria. ¿Tú por qué no lo haces? Esa es la clave. Un concepto muy antifrágil, la verdad. Muy O interesante. sea, tengo una adversidad, bueno, pues hay que hacerse fuerte en eso, ¿no? Eso sea, es. O irte, o sea, ser un poco consecuente, ¿no? Exactamente. Claro. ¿Cuál es una cosa que siempre me ha rayado bastante es cuando un asesor fiscal te da pues como lo que ha pasado con Shakira, ¿no? Te dice, oye, yo considero que tendrías que ir por aquí, porque no creo que esa estructura la haya creado esa señora. Evidente. Entonces, ¿qué sucede con la responsabilidad subsidiaria de un asesor fiscal? Porque al menos la experiencia que yo he tenido es que cuando ha habido errores, líos, lo que sea, al final el asesor no es responsable de esa situación. ¿Por qué? ¿Por qué no hay un seguro asociado a ello? ¿Por qué no hay una responsabilidad más directa con el asesor? ¿Qué sucede ahí? No acepto nunca consejos de personas que no se jueguen el patrimonio contigo. Vale. ¿Qué quiero decir? Tú puedes aceptar consejos de cualquier persona que esté pululando por internet, monta una LLC, haz no sé qué, haz no sé cuántos. Perfecto. Pero si ese consejo está mal, ¿tú tienes alguna responsabilidad? Si la respuesta es no, solamente me la juego yo. Entonces es muy fácil dar consejos cuando el que te los da no se juega el tipo con ello. Claro. ¿Yo qué es lo que pienso? Pienso, si tú eres un profesional, que estás, en mi caso, economista, abogado, que estás colegiado, que tienes un seguro de responsabilidad civil, que toco madera, nunca me ha tocado utilizarlo. Si tienes esa circunstancia, sabes que ese profesional tiene detrás un respaldo, está en un sitio físico donde puedes ir a verle, etcétera. Pero si yo te estoy dando consejos y no tengo un solo patrimonio aquí en España, ¿qué sucede si yo me equivoco con mi consejo y tú tienes un problema? Porque, como tú decías, la agencia tributaria va contra ti, no va contra el asesor. Otra cosa es que luego tú puedas derivar la responsabilidad y decir, oye, mira, asesor, monté esto porque tú me recomendaste A, B o C. Pero es una cuestión entre vosotros. De momento, la agencia tributaria inicialmente siempre va contra el contribuyente. Pero ¿cómo un asesor va a formar parte o se va a jugar el cuello? Me refiero a la corresponsabilidad, en el sentido que yo te doy un consejo y cuántas veces muchos asesores dicen, te doy un consejo pero no te lo pongo por escrito. Vale, vale. O sea que ya notas en la propia acción, ves una duda o que no se la quieren jugar a dejar nada escrito porque ni ellos confían en que eso vaya a funcionar del todo. Claro, otra cosa es que te diga, mira, puedes montar una LLC en Estados Unidos, pero yo te advierto de que hay esta serie de riesgos. Ya. Genial, tú tomas la decisión en base a al riesgo que puedas tú decidir asumir. Pero si yo te digo, monta una LLC y no te digo nada más. Ya. Ahí es un tema de moralidad ya también, ¿no? Exactamente. De no engañar, pero sí que dejar de decir ciertas verdades para no limitar el... Sí, o simplemente por proceso. facturar más, por querer Claro. un cliente, etcétera. Quizá muchas veces la gente oculta decir las cosas íntegramente y yo prefiero que es lo coherente, darle a una persona Claro. todo el plan, toda la estructura, digamos, de lo bueno y lo malo que tiene cada cosa y que decida libremente. Sí, Pues, si una persona monta una LLC y lo hace con una gestoría, que por ser gestoría y tener una oficina física ya tienen todo el tema de la responsabilidad civil Sí. que habéis dicho, tendría que estar tranquila, ¿no? Primero irían contra ti y luego ya tú tendrías que ir contra la administración. De hecho, ha habido sanciones contra abogados, asesores fiscales, etcétera, por mala praxis. Igual que una mala praxis de un médico hace que si te operan mal tienen que asumir responsabilidad, o un arquitecto, un edificio se cae porque estaban mal los planos, hay una responsabilidad profesional. Esa es la clave. Pero de momento la agencia tributaria se olvida de tu asesor y va contra ti. Ya, o sea, nada como hacer las cosas bien y dormir tranquilo, está claro. Totalmente. Hay un punto que seguramente nuestra audiencia tendrá ganas de escuchar, o algunos de ellos. Yo no estoy metido en tema Bitcoin, ni Yo tampoco. ni monedas. No tenemos ni idea de cripto. No, de cripto. Pero ¿cómo funciona el tema de impuestos en cripto? Porque hay mucha gente que compró cripto hace 15 años o 10 años, no sé, y de repente todo esto se ha convertido en una pelota que tienen cientos de miles de euros en una cuenta, ¿no? ¿Cómo funciona eso a nivel de impuestos? Pues eso da para varias horas. ¿Vale? Yo sí que estudio la fiscalidad de cripto, pero no tengo un solo Bitcoin, no tengo absolutamente nada invertido en cripto, por una cuestión simplemente que creo que las inversiones, en mi caso, no van por esa línea, ¿vale? Es muy interesante porque hay un reglamento MiCA, un reglamento europeo, y creo que ya se está un poco adaptando, pero la legislación todavía un poco por detrás de todo el sistema de criptomonedas. De hecho, por eso todavía hay mucho margen para... Mucha gente lo utiliza como vía de planificación fiscal, etcétera. Entonces, para mí uno de los problemas que tiene quizá todo el mundo cripto es la información.
porque es un ámbito muy complejo donde la agencia tributaria no tiene una información todavía muy clara, pero sí que es cierto que ya está obligando a que los sitios donde tú tienes depositadas tus criptomonedas empiecen a informar ya a la administración de, oye, pues tengo aquí una wallet, tengo tal, y que empiecen los depositarios, por así decirlo, de esas criptomonedas a informar a la administración. Sí, pero es un mundo que, bueno, tanto tú como yo desconocemos totalmente. A mí me hablas de cripto y es como si me hablas en chino. No, es que no tengo ni idea. No lo entiendo. Ni tampoco me ha interesado nunca. Prefiero ir en mi caso, a hacer squats. He tenido que aprenderlo básicamente para comprender la fiscalidad, no por otro motivo. Yo como inversor no tengo inversiones en criptomonedas, pero sí que necesito saber cómo funciona, qué es holdear, cómo se mina, etcétera, simplemente porque entendiendo los conceptos ves la fiscalidad. Pero sí que digo que la agencia tributaria, pues hombre, como siempre comentábamos antes, va con retraso en todo este tipo de cuestiones. Así que se le han escapado muchas cosas, pero como hay 4 años, ya se pondrán las pilas. Es cierto eso que dicen de que lo he oído muchísimo, ¿no? De que no va a haber pensiones. Si tienes más de 30 años, no cuentes con que te quede una pensión, una jubilación, ¿no? Quien está pensando en... Por parte del Estado me refiero, ¿eh? Sí, sí. Si te la generas tú ya es otra cosa. Yo creo que quien está pensando en cobrar una pensión o vivir de ella, desde luego tiene que despertarse de ese sueño profundo. Aunque sea cierto que va a haberla, serán 2 euros quizá, ¿no? De la época. Ridículo. Seguramente hay alguna, pero de subsistencia. Así que bien, acabaremos teniendo una pensión de jubilación y compaginándolo con un trabajo. Pensemos que Europa va a estar completamente envejecida. Así que, Claro. ¿qué va a suceder? Que vamos a tener una población envejecida, pero que tiene que trabajar, porque no creo que la entrada de... Desde luego aquí no hay mucha natalidad, así que tendrán que entrar en inmigración si queremos que al menos la base que está cotizando permita pagar pensiones. Pero el sistema aparentemente parecen que vamos a tener que alargar la edad de jubilación. Y si lo pensáis, cada vez es así. 65 años, 67, y lo vamos por poco a poco alargando. ¿Por qué? Porque estamos en un callejón sin salida y no saben reconocer que efectivamente esto es insostenible. ¿Y cómo se arregla esto? Esa deuda que hay en España, ¿cómo? Bueno, es que son muchas cuestiones. Ya. Para mí el sistema tendría que ser un sistema de capitalización, en el sentido de que lo que yo ahorro, tiene que ser para mí. Mis ahorros, lo que yo pago de mis impuestos, lo que yo pago de la pensión, tiene que ser la mía. Yo no tengo por qué estar pagando la pensión de otro. Sí, hay un sistema solidario, pero con ese cuento lo que están haciendo es trampear y tratar de engañarnos. Porque tú lo que estás haciendo ahora mismo es cotizar a la seguridad social con la esperanza de que el día de mañana tú cobres algo. Pero lo que está haciendo es que tu dinero va para pagar a la gente de hoy, a los pensionistas de hoy. Y tú simplemente tienes una especie como de contrato en el que dices, bueno, yo estoy cotizando ahora, pero me prometes que cuando yo me jubile cobraré. Pero ¿y si no? ¿Dónde está ese dinero que tú estás cotizando? Ese es el problema. Eso me lo dijo un amigo político. Me dijo, hay varios melones en el Parlamento de Madrid y uno de ellos es que nadie se atreve a abrir el melón de las jubilaciones. Van tirando, ¿no? Porque saben que públicamente eso va a ser un antes y un después a nivel de... Claro, tú imagínate, ¿no? La población española de cada vez, lo que dices, ¿no? Es más vieja. Y que de repente digas, oye, que todo aquello que piensas que vas a tener cuando envejezcas ya no lo vas a tener. Y con los precios como están y tal. O sea, es una situación que en algún momento alguien tendrá que encarar y no sé cómo se va a encarar, pero... Claro, el problema es quién pincha esa burbuja. Claro. ¿Quién lo hace? Un partido político que Ninguna. al final, claro... Claro, pero piensa, un político, ¿qué es lo que hace? Mira a 4 años vista. Claro. Yo lo que quiero es estar aquí 4 años, o 8 como mucho... ¿Qué me van a recordar como el ¿Qué hagan político con que abrió eso? el melón de las pensiones? Yo no quiero tener eso en mi historia, en Wikipedia. Claro. Es así, Tiene sentido. ¿sabes? Lo que sí podemos hacer como antifrágiles que somos los tres. Ahora te preguntaremos por hábitos antifrágiles que Encantado. tienes, porque ¿cuántos años tienes, has dicho? 44. Tiene 44 tacos y se le ve súper bien, súper sí, atlético, súper joven. Muchas Ahora nos gracias. cuentas un poco tus truquillos. Pero lo que sí podemos hacer es un poco pensar nosotros en empoderarnos y en ser más antifrágiles a nivel financiero. Has tocado un poco tema de inversiones. Bueno, has dicho que lo tuyo no son las cripto. ¿Qué tipo de inversiones para la gente que se gana la vida normal, ya sea empresario, emprendedor o asalariado, pero que se ganan la vida normal? ¿En qué podemos invertir para asegurar ese futuro y no depender de esa paguita? Por ejemplo, pisos al estilo Carlos Galán, ¿no? Y que lo vaya pagando el inquilino, aunque y conseguir tus 3, 4, 5 pisitos para cuando te jubiles, que te vengan las rentas a tu bolsillo. Relojes, que es un tema que se toca mucho porque se ve que te da como mucha libertad, ¿no? Ante el fisco. No lo sé, ¿eh? Sí, sí. Si podemos tocar un poco todo Sí, esto. lo que quieras. Primero, yo lo que haría sería, lo que hago, de hecho, de lo que hacemos antes. Yo no voy a contar lo que haría, sino lo que hago, ¿vale? Vale. Yo lo que hago es que tener una diversificación de mi cartera. Yo invierto en distintos activos financieros.
ejemplo, tengo fondos de inversión en distintos países. Tengo ¿Estos son fondos indexados? Sí, hay de todo. Sí, Vale. fondos indexados cuando están indexados a algún índice, por ejemplo, Vale. yo que sé, el IBEX 35, por decirte alguno, ¿vale? O el SP500, el que sea. Yo lo que tengo básicamente es un diferente panel, digamos, de estructuras de inversiones. Tengo, por ejemplo, inversiones en fondos de inversión. Y esto está repartido en distintos países, en India, en China, etcétera, y en distintos sectores, sanidad, etcétera. Tengo inversiones en fondos de inversión. También tengo inversiones en oro físico. Oro físico. Lingotes, oro físico, tengo inversiones en oro físico. También tengo parte de mi ahorro fuera de España, ¿vale? Por proteger ante cualquier en cuentas contingencia. de otros países. Correcto. Dinero tributado aquí, que lo he mandado fuera, básicamente con el objetivo sencillamente de protección del patrimonio. Claro. Es lo que yo llamo el botón rojo. Si algún día pasa cualquier cosa, ejemplo durante la pandemia, ejemplo durante los años 2012, que la prima de riesgo estaba muy elevada y se entendía que quizá España podía salir del euro. Yo no llevo toda mi vida trabajando, soy autónomo desde los 20 y pocos años, Para que para se que ahora, devalúe todo a la peseta de nuevo. por una mala gestión de los políticos o por cualquier acontecimiento, resulta que yo pierda todo. Claro. Pues una parte de mi patrimonio está fuera, simplemente porque es mi plan B. Pues si un día pasa algo, puedo sobrevivir, digamos, con lo que tengo fuera. Tengo inversiones en hidrocarburos, entonces, un montón de activos. La clave, y en inmuebles, ¿la clave cuál es? Es diversificar para mí. Entonces, no jugártelo todo a, venga, pues en inmuebles, venga, pues solamente en bolsa, bueno, pues solamente en oro físico. Bueno, no. Diversificas un poquitín para que tengamos, digamos, seamos antifrágiles, como estamos aquí sosteniendo. Lo del oro, yo no tengo ni idea de estas cosas. Me genera curiosidad. ¿Dónde guardas oro? No tú, ¿eh? Me refiero, Sí. no hace falta que cuentes tus secretos, pero una persona, ¿dónde guarda el oro? ¿En su casa? Te lo pueden robar. Es una opción En el que yo no banco hago ni también haría. te pueden capar de alguna forma. Tienes... Las propias empresas que te venden el oro, que al final tú lo que haces es que tener un contrato, tú no coges. Puedes ir físicamente a ver tu oro si quieres, pero tienes un contrato donde dicen este lingote con esta numeración es tuyo. Mira, te pertocan tantos lingotes, pero tú Correcto. nunca los has visto, quizá. No, nunca, en absoluto. Y luego lo que haces es que uno, o si tú los quieres físicamente conservar y guardar, los puedes llevar a tu casa. Ya. Para mí no tiene ningún sentido. En el jardín, ¿no? Y En el que al jardín, vecino. lógicamente, no tiene ningún sentido. O lo que puedes hacer es, lo más habitual, que esas empresas te suelen ofrecer también el depósito. En cajas fuertes, etcétera. Entonces, tienes las dos cosas. La inversión en oro y luego también destaco la cobertura del El depósito. mantenimiento. ¿Qué opinas de la inversión en relojes? Porque me han dicho que mola, pero el problema es que se ve que si ven que los vendes y ganas pasta con ello, Claro. ya no te los dejan volver a comprar o como te penalizan, ¿no? Como que no quieren eso las marcas de lujo. Claro, el tema de los relojes, yo no soy experto en relojes, con lo cual no te puedo dar ningún consejo sobre si es mejor un Rolex 1 o Rolex 2, no tengo ni la más remota yo idea, ¿vale? tampoco. Pero sí que es cierto que hay mucha gente que habla de eso, pero yo estuve hace poco hablando con una persona que sí que se dedica y me dice que normalmente tienes que ser muy, muy especialista para ganar dinero con el tema de los relojes, ¿eh? Porque no siempre es fácil, digamos, que se revaloricen. Pero ya te digo que hablo desde el absoluto desconocimiento porque si algo no lo sé. Pero al final es una cosa que me gusta el concepto de que es pequeñito, lo compras, Sí. lo puedes almacenar y para un futuro tú tienes ahí unos activos, ¿no? O sea, no para compra-venta y ganar pasta en el Sí, mes sí. a mes, sino como para, bueno, tengo un remanente de dinero, compro un reloj de calidad de 10.000 euros, 15.000 euros, como quien compra un parking para alquilarlo y lo almaceno. Y a lo largo de tu vida has podido almacenar unos cuantos relojes y a lo mejor los hereda tu hijo, por ejemplo, o si tiene un problema tu familia, puedes vender un reloj y solucionar un problema. En ese sentido lo veo que es pequeño, es manejable, ¿no? Lo veo mejor que un inmueble o un cochazo, ¿no? Sí, pero también tienes lingotes de oro chiquititos. A lo mejor Vale. puedes hacer lingotes en lugar de cogerte un lingote de esto de las películas, ¿vale? De las cajas fuertes. Simplemente a lo mejor lingotes chiquititos de 1.000 euros a lo Sí, mejor. he visto de y son estos. perfectamente vendibles, ¿no? Vale. Es otra alternativa. ¿Se paga impuestos por vender ese tipo de cosas? Claro, digamos que en este caso, si lo haces simplemente para inversión personal tuya, lo inviertes y hasta que tributaras por las ganancias. Si yo cojo ese revalorizado un 30% o un 5% o lo que sea, pagarás Hacienda lógicamente por esa revalorización. Pero de momento hablamos simplemente de inversión personal. Yo invierto en cosas y ganaré una cantidad de dinero y tributará por esa ganancia, si es que tiene ganancia. Wow. Vaya, Es que vaya, es un tema, sí, es un tema. vaya temazo, tío. O sea, es algo que es como que tengo que integrar. Me encantaría hacer un segundo podcast para integrar todo esto, sacar preguntas e incluso un día hacer preguntas a la audiencia para que nos digan qué temas quieren. Sí, quieren me contar. encanta lo que dice Omar, porque es hacer a la audiencia y a nosotros más antifrágiles, porque suelen ser temas que no controlamos una Claro, mierda. claro. Ni del testamento, ni impuestos, ni es como que haces lo que... Como con el médico, ¿no? Haces lo que el médico te dice, lo Y ya que está. el profesor te dice y lo que el gestor te dice. Sí, Pero cuando te das completamente. cuenta, como en nuestro caso, que estamos más metidos en la salud, cuando te das cuenta que todo, en voz baja, todo lo que te dice el sistema de salud está del revés, dices,
Hostia, o me hago antifrágil yo, o me hago cargo yo, o me van a mandar a tomar por culo mi salud, ¿no? Lo mismo parece con impuestos y este tipo de cosas. No, a menos sí que es cierto, es imposible que tú seas especialista en cada área, pero a menos sí que tiene una serie de nociones básicas para saber si eso que te están contando te cuadra o no. Y quizá lo más importante es escuchar a distintas personas y hacerte una composición de lugar escuchando a distintos profesionales. ¿Pues tú solo das cursos a profesionales o también a gente de a pie que quiera aprender un poquito? Yo solamente imparto cursos a profesionales que se quieran formar en herencias para que luego ganen dinero, porque un particular generalmente lo que quiere es que le hagas la herencia, no que se la expliques y luego se la hace él solo por su cuenta. Vale. Claro. Como si dice, yo quiero que me operes, no quiero saber cómo me tengo que operar, ¿sabes? Ya, arréglame el brazo, ¿no? Claro. Tiene todo el sentido del mundo. Pues a mí es que me ha petado la cabeza con todo esto. Yo sabía que pasaría, tío. Yo creo que, bueno, explícanos un poquito, como decía Uri, siempre nos gusta acabar con cuál es tu protocolo antifrágil. Claramente es un tipo... De salud, porque el financiero Sí. lo tiene muy claro y Financiero profesional lo y tienes no lo clarísimo. entendemos mucho. Y Tampoco yo, no sé si... saber un poquito de ti como David, como persona, si eres papá, si tienes familia, si entrenas, cómo te cuidas, cómo comes, Qué bueno. cómo encaras la vida. Pues, bueno, al final, esto va un poco de quién eres, un poco en el fondo, ¿no? Bueno, quién eres, qué es lo que haces. Yo cuando la gente piensa, oye, pues, realmente quién es David, yo puedo hacer una definición formal. Bueno, pues tengo 44 años, soy abogado, economista, estudio la carrera de filosofía, tengo un despacho en Madrid, llevo toda mi vida como autónomo, emprendiendo. Me apasiona aprender y emprender. Yo no he hecho otra cosa más que montar negocios desde los 20 y pocos años. He tenido una empresa de reformas. O sea que... Lo que pasa es que, claro, uno cuando se pone a reflexionar sobre su vida, como siempre miramos hacia atrás, hacia el pasado, parece que vivimos una especie como de ilusión autobiográfica por la cual yo selecciono qué hechos de mi pasado hacen que expliquen exactamente lo que soy hoy. Me definen, ¿no? Claro. De manera que parece que hoy es un resultado coherente y absoluto de todo lo que ha pasado en el pasado, pero simplemente porque mi mente selecciona aquello que le cuadra. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis disfrutando mucho del episodio con David. Me paso por aquí solamente unos segundos porque a lo mejor te puede interesar formarte con David. Si es así, debes saber que David tiene una formación que se llama experto en herencias de 0 a 100. Según él, y lo leo porque no me quiero dejar nada, es para abogados, para asesores de empresa y profesionales que quieran hacerse expertos en el tema de las herencias y poder ganar dinero con ello, lógicamente. Poder profesionalizarse. Son 3 meses de formación y hay clases semanales en directo con David. Tenéis que saber que si venís de parte de Antifrágil Podcast, solamente tenéis que poner la palabra antifrágil a la hora de contratar la formación y David os va a hacer un regalo muy especial por venir de nuestra parte. Solamente tienes que ir aquí abajo en el vídeo, tenemos la descripción, hay un link donde tú puedes pinchar y ahí accedes a poder contratar la formación con David y vas a poder poner también que vienes de nuestra parte usando el código antifrágil. Sin más, os dejo que sigáis disfrutando de este magnífico episodio. Nos vemos. Lo que estaba comentando es que generalmente vivimos una especie como de ilusión autobiográfica por la cual lo que eres hoy parece el resultado causal, inexorable e inevitable de una serie de acontecimientos de tu vida. Pues como yo hice tal cosa de pequeño, como luego justo cuando yo tenía una cierta situación adolescente pasó. Y simplemente es porque tu cerebro parece buscar las piezas que hacen que encajen para que todo sea el resultado perfecto de lo que eres hoy como consecuencia de qué pasó ayer o anteayer, ¿no? Entonces, pero en el fondo, ¿qué es lo que soy? Así un poco definiéndome en plan Wikipedia. Bueno, pues tengo 44 años, soy de Madrid, toda mi vida he sido autónomo, no he hecho más que otra cosa más que montar empresas, me gusta aprender y emprender, no he hecho otra cosa en mi vida. Y he tenido una empresa de reformas, o sea que tengo una vida un poco en ese sentido un poco peculiar. Y básicamente, en cuanto a mis hábitos así más de salud, que es un ámbito que a vosotros os gusta mucho, yo voy 4 días tengo 44 años, como bien decías antes, voy 4 días al gimnasio para hacer ejercicios de fuerza, que me parecen esenciales hacer ejercicio de fuerza hoy en día. Trato de hacer uno, al menos entre semana, el fin de semana, de aeróbico, con la bicicleta o algo así. Y trato de alimentarme bien y comer, lógicamente, lo mejor posible. Alimentando bien, pues eso, no desayunar una tostada de pan por las mañanas, que es lo que se entiende como alimentarse bien, sino comer otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo sería tu desayuno, por ejemplo, del día a día? Pues ahora estoy comiendo muchísima carne. Puede parecer una idiotez, a lo mejor esto no sé si vosotros que sois No, estas cosas. aquí no es idiota. No sé qué pasa, que solo atraemos a carnívoros. Tío. El otro día, el de ayer igual, el Carlos igual, en la oficina, hablaba de Carlos Pulito. Sí, amigo en la común. oficina, bueno, ahora más o menos somos básicamente carnívoros. Nos quedamos sin plan, joder, tío.
Pues yo ahora estoy, verdad, por las mañanas sobre todo estoy diseñando carne, etcétera, cosas que a lo mejor parecen un poco huevos, hay muchos huevos también, y sí que suelo diseñar bastante. Yo me levanto muy temprano, me despierto en torno a las 4:30 o 5 menos cuarto de la mañana todos los días. ¡Wow! Sí, sí. ¡Qué bien, tío! Hay mucho rollo del tema este del club de las 5 y tal. A mí me parece una idiotez este tipo de cosas. Yo lo hago porque mi naturaleza es esa. Y hace Tu muchos cuerpo años, te lo pide. literal. Y hace muchos años que aprendí que tienes que vivir conforme a tu naturaleza. ¡Qué bueno, tío! Si mi naturaleza es de mañana, me levanto por la mañana. No tiene sentido que trate de trabajar por la noche porque yo a las 9 de la noche estoy que parezco medio idiota. Entonces no tiene ningún sentido que ponga el foco de mi energía ahí. Si tu energía es esa, genial, hazlo por la noche. No tienes por qué estar siguiendo este patrón que se ha puesto de Sí, moda. que hay peña que curra muy bien de tarde y noche. Perfecto. realmente. ¿Y qué problema hay? No hay que coger, me levanto a las 5, hago burpees, hago lo que sea. No, puedes hacer lo que te dé la gana por la noche, ¿vale? El ice bath. Exactamente. Entonces, pero yo sí que hace muchos años incorporé el hábito de, aparte de madrugar, que es una cosa natural mía, de meditar. A mí la meditación, mindfulness, me ha cambiado literalmente la vida. Yo era de los que pensaba, esto de la meditación es de perroflautas. Sí, fumados. Esto es de fumados, efectivamente. Y me he dado cuenta, a medida que cumplo años, de que aquellas verdades absolutas que yo tenía, aquellos nunca, aquellos jamás, me los he comido todos. En algún punto todo ser humano llega ahí, ¿eh? Me los he comido con patatas. Así que ahora me ves a mí meditando todas las mañanas antes de ir al despacho, leo un librito. ¿Cómo antes de ir meditas? Pues hago meditación guiada. Tengo audios, etcétera, y tengo meditación guiada todas las mañanas, 15, 20 minutos antes de ir al gimnasio, medito. Antes de ir al gimnasio, ¿eh? Sí, voy al gimnasio a las 6, de 6 a 7 de la mañana voy al gimnasio. Entonces me levanto a las 5 menos cuarto, por ahí, entre 4 y media y 5. No comes nada antes de ir al gimnasio. Sí, desayuno, pero depende, no siempre. Lo que hago mucho es escuchar a mi cuerpo. Estoy ahora probando la dieta de ayuno intermitente y simplemente me he dado cuenta, igual que la meditación, igual que con la meditación acabas escuchando lo que piensas, con la alimentación escucho mi cuerpo. Entonces digo, oye, si no tengo ganas de desayunar o de comer, ¿por qué lo voy a hacer? A veces hacemos las cosas por hábitos. Y de esa manera me estoy escuchando más y tengo más conciencia, digamos, del estado de mi cuerpo. Me parece brutal porque el ayuno intermitente, yo que estoy en el sector, se ha usado mucho para aún limitarte más en la vida, cuando debe ser una herramienta liberadora y que te empodere y que te da más opciones y punto. Mucha gente, ¿no? Me ha pasado a mí, de estar en la universidad, empecé hace muchos años, con mi socio, ahí, Nicky, un saludo desde aquí si me estás viendo, ahí muriéndonos de hambre, pero bueno, como habíamos leído en foros de internet la dieta paleo de 2 comidas al día, por la mañana solo coffee, ¿no? Y entrenábamos CrossFit, estábamos bueno. con 20 años, estado anabólico total, ¿no? Nuestro cuerpo quería el bacon and eggs por la mañana y punto, ¿no? Al menos la mayor parte de las mañanas, ¿no? Y fruta. Y nosotros cortábamos, ayuno, no, ayuno porque mente, ¿no? Qué bueno. Y cuando dijimos, hostia, ¿y si algún día no hacemos ayuno? Y nuestro cuerpo empezó a responder súper bien. O sea que me mola mucho esta parte intuitiva, ¿no? De que la herramienta está ahí, pero no es ni para todo el tiempo ni para todos. Eso es. Escapar de ese dogma siempre decimos, no te tienes que creer todo lo que dicen, ni tienes que hacerlo siempre igual. O sea, al final, cualquier protocolo de este tipo lo que te lleva es a una intuición a la hora de saber comer, a la hora de saber entrenar, cuándo saber descansar, como nos pasó el otro día. El otro día nos miramos el domingo, quedamos con las familias y dijimos, tío, estoy sobreentrenado. Y él me dijo, yo igual, tío. El cuerpo me ha hecho un clic, a mí me pilló una tensión en el cuello bastante gorda. Y Estaba súper cansado y dijimos, vamos a hacer movilidad. Hicimos solo movilidad de piernas en el parque con nuestros hijos, disfrutando, hablando. Y al final es una intuición, porque como seres humanos hemos perdido esa parte de intuición que ayudamos mediante esta antifragilidad o estas también entrevistas y compartir, ayudamos a la gente a reconectarse con esa parte más natural. Las leyes naturales, lo que decías antes, si sigues las leyes naturales de tu cuerpo y tu intuición, todo va a ir bien. Exactamente. O sea que ha sido un auténtico placer, tío. Sinceramente, una sorpresa muy grata. Hemos aprendido mucho. Seguiremos hablando porque me parece... Aparte, es un tío muy humano y me gusta mucho... Yo siempre he dicho que los profesionales no son lo que han estudiado, sino lo que hacen en su vida. Y creo que es un tío muy rico en muchos aspectos. Y el hecho de que te guste la filosofía, que te guste divagar un poquito más allá de los conceptos de blanco y negro y que te metas en zonas grises de la vida donde realmente se aprende en el barro, sí, sin duda. Es algo que me flipa. Como asesor, como economista, como abogado, o sea, eres un tío
Yo te tendría como abogado, tío. Seguro. Pues muchas gracias por estar aquí, bueno, con vosotros, primero conoceros en persona, que tenía ahí muchas ganas, el hecho de que tengamos algún amigo en común y tal, como Carlos a lo mejor Sí, también. Carlos, un saludo desde Sí. aquí, tío. Gracias. Le mandamos un abrazo a Carlos. Y nada, simplemente estar muy agradecido con la oportunidad que he tenido aquí de estar con vosotros, con vuestra audiencia, en este podcast que va a ser seguramente un referente en el ámbito hispanohablante seguro. Esperemos. Y estoy deseando seguir viéndoos. Ahí estamos, tío, luchando. Vamos a dejar tus redes sociales. Tú, Perfecto. no sé si tienes página web, un poco todo lo que para la gente que te quiera conocer un poco más. Sí, yo creo que En la sinceramente si la descripción. gente me busca en Instagram, busca David Jiménez Abogado en Instagram, ya ahí me localiza y ahí les pegaré la turra con vídeos y cosas así. Vale. Y una última preguntita, Sí, porque claro. veo que te conservas bien, tienes ya tus 40 pasados. A nivel nutrición, que yo soy más friki, has comentado que basas la dieta en carne, pero ¿es un estilo más paleo, más animal-based? ¿Combinas? Combino un poco, o sea, no tengo un foco en que digo, pues solamente como carne y ya está, es como carne, pero trato de también meter verduras, todas las mañanas meto verduras por las mañanas. ¿Vale? Fruta. Fruta, últimamente como menos fruta. Digamos que yo lo que hago es, no sigo una cosa muy rígida. Esto es como cuando perteneces a un partido político y dices, yo tengo que hacer esto. No, al menos lo que estás haciendo Un poco ahora, más que keto, ¿no? puede cambiar después. Eso, exactamente. Yo ahora lo que hago es que estoy ahora en una fase en la que no como mucha fruta, antes como mucha fruta, no como mucha fruta, me alimento con bastante proteína, meto mucha proteína y me meto también grasa y procuro no tomar prácticamente hidratos o muy poquito. Estoy un poco en ese punto. Vale, low carb, barra keto. Eso es. Siento que me siento menos hinchado, me siento más ágil, me siento mejor. Mentalmente seguramente le ayuda mucho más en Seguro, su trabajo, porque seguro. todo lo que sea sacar carbos a nivel cognitivo va súper bien. Sí, al final te duermen. Al final, cuando tú tomas un exceso de hidrato de carbono, estás aplatanado, te quedas en el sofá medio dormido. Sí, Y sí. yo que procuro siempre aprovechar el tiempo. Ahora a mediodía, por ejemplo, me estoy haciendo inglés con una profesora australiana y tal, con lo cual, si a mediodía yo tuviera una comida muy copiosa, pues seguramente no estaría lúcido para conversar en inglés o para lo que sea. Claro. Pues oye, nos veremos prontito. Muchísimas gracias por Encantado. venir. Ha Gracias sido por un invitarme. auténtico placer. Nos vemos en el siguiente podcast. Acordaros de que os suscribáis. Nunca pedimos que se suscriban, tío. Bueno, pues hoy ¿No? sí. Hoy vamos a pedir a la gente que se suscriba. Sí, suscribiros para que podamos seguir Claro. trayendo invitados top y mantener este tinglado que nos apasiona, pero que sin vuestro apoyo. Pues, Claro, es que el otro día lo hablábamos. Dijimos, hostia, nunca decimos que se suscriban. Pues vamos. no somos youtubers de estos No. pros así. Pero venga, sé que se van a suscribir unos cuantos. Venga. Bueno, pues Y que nos dejen comentarios si queréis cualquier cosa. Traed un invitado que hable de tal cosa. O esto lo podíais mejorar. O esto nos ha encantado. Pues lo leemos encantados y lo tenemos todo mucho en cuenta. un placer. Gracias, Uri. Gracias, David. Gracias, Omar. Gracias, David. Gracias a vosotros. Nos Muchas vamos. gracias.